Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 42 de A la Gorra. Pues poco a poco llegamos a ese final de temporada, esos 50 primeros episodios, y hoy nuevamente estamos fuera de nuestro set habitual. Ya van a ver ustedes por qué. La verdad es que hoy pues nos engalanamos porque estamos en el mero centro de Atlixco, en el Palacio Municipal, y yo saludo antes que nada a mi compañero de aventuras, el señor Lalo Castillo. ¿Cómo les va? Bienvenidos. El 41º, ¿sí? Segundo. 42º episodio de A la Gorra. Contentos de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos. Ojalá hayan visto los últimos episodios, que particularmente los hemos dedicado al lugar donde nosotros somos. No es la idea oficial, no crean que esto es como un Atlixco podcast, algo así, ¿no? Pero somos el mejor podcast de Atlixco, amigo. Eso dicen las estadísticas. No lo decimos nosotros, lo dice el Google y las estadísticas. Si escuchan un poco de banda sonora referente a los artesanos de la construcción, precisamente es porque en esta zona están haciendo pues algunos arreglos y se escucha el martillar contra el concreto. Hay gente trabajando atrás de nosotros, pero bueno, eso no tiene por qué interferir con la plática que tenemos aquí. No crean que nos aventuramos a hacer una dinámica técnicamente de tener eso, sino que el lugar se presta muy bien porque estamos rodeados de pinturas, de obras, de colores, de líneas y punteos de nuestro invitado de hoy, Gerardo. Así es, antes de presentarles al invitado, queremos agradecer primeramente al Ayuntamiento de Atlixco por las facilidades para grabar en este lugar. También muy importante al buen Héctor Alejandro, director de turismo, que también él gestionó pues para que estuviéramos, y también a Germán Huelis, nuevamente el cronista de Atlixco, que también hizo posible esto, y gracias a todos, a Penélope, que fue nuestro contacto directo. Todos ellos pusieron su granito de arena para que en esta tarde estuviéramos aquí con el maestro Juan Manuel Martínez Caltenco. Gracias, buenas tardes, gracias. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, pues aquí mira, saboreando el buen clima porque está corriendo algo de aire. Ajá. Aquí dentro del patio. Ya estamos en los albores del otoño. Bueno, ya iniciamos el otoño. Entonces mira, estamos recibiendo la estación que trae muchas actividades aquí en Atlixco, en nuestro pueblo mágico. Nos esperan algunos proyectos interesantes. Ajá. Y pues aquí estamos, mira, agradeciendo la invitación de Gerardo, de tuya, Lalo. No, al contrario, nosotros agradecemos que pues, en esta se tomemos unos minutos para platicar con nosotros, con los seguidores del podcast. Y pues antes de comenzar con la plática, maestro, lanzamos una dinámica en nuestras redes sociales, digo, también para que la persona animos que se espera aquí hora y media, y estábamos regalando 2 gorras, y pues ya llegó alguien por acá. Pásale, es uno de los seguidores del podcast también, para que lo puedan ustedes. Pasen de este lado, para que pues ahí en la cámara full pues pueda verse. Hola. A ver, rápido, tu nombre. Miguel Ángel Tobón. Miguel Ángel Tobón, aquí está la gorra. Muchas gracias. Nuestro seguidor se dio cuenta de la transmisión y ahí está su snapback del programa. Ahí nos etiquetas en tus redes sociales, ¿no? Claro que sí, muchas gracias y mucha suerte. Pues ahí está. Ahí está, para la gente que bueno nos decía que las gorras, pues ahí las estamos regalando. Ahora sí, maestro, disculpa la interrupción. Yo quería empezar la plática preguntándote, de todos los lugares donde está plasmada tu obra, ¿cuál es el que te trae mejores recuerdos de niño? Pues es difícil. El Palacio Municipal es donde tengo la mayor obra mural que he hecho, pero no es el que tiene mis mejores recuerdos de infancia, porque yo crecí en la Ciudad de México. Ok, bueno. Yo soy nacido en Chilango. La ciudad de Atlixco, soy nacido en la ciudad de Atlixco. Ok. Pero mis padres, por cuestiones económicas, emigraron a la Ciudad de México cuando yo tenía 5 años, entonces hablaron con los hijos. Entonces, de esa manera fue que yo crecí en la Ciudad de México. Ahí estudié la primaria, la secundaria y año y medio de preparatoria. E incluso mis primeros años formativos en la pintura fueron allá. Entonces los recuerdos que tengo de Atlixco son de ciudad provinciana, de ir de vacaciones en julio, en diciembre. Sí, en típico Semana de Santa. visitar a los familiares en las vacaciones. Y al Palacio Municipal nunca entraba. O sea, recorría lo que era Atlixco, el centro, sobre todo el mercado, la plaza y los templos. Entonces mis mejores recuerdos de infancia son precisamente de San Agustín y de San Francisco, porque vi varias veces la representación del Vía Crucis. Claro, y me impresionaba mucho. En San Francisco, a la hora que le clavan la pica a Jesús en el costado, lanzaban cuetones. Entonces esos cuetones a mí me agarraba yo de mi mamá así de lo más fuerte que podía, y siempre me impresionó esa imagen de Jesús crucificado. Entonces pues creo que ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de infancia. Los engrillados. Los engrillados también me tocó verlos cuando niño. A mí me aterraba totalmente. Sí, creo que a muchos. Yo decía, yo nunca quiero tener esos grillos ni las espinas, nunca las he tenido, ¿no?
pero no quería. ¿No has plasmado en algún mural esa parte de los engrillados? Sí, aquí en el mural que tengo a mi derecha, de Atlisco Pueblo Mágico, hay una sección dedicada al Vía Crucis, a Semana Santa más que al sobre Vía todo, Crucis. más que a los... Sí, aparecen los engrillados y aparece un Vía Crucis, incluso con la Verónica que sostiene el pañuelo con que limpió el rostro de Jesús. Exacto. Quedó marcado su rostro. Pues está plasmado en este mural porque pues es parte de nuestra identidad aquí en Atlisco, de nuestras celebraciones y fiestas religiosas que nos dan un carácter, ¿no?, los atlisquenses. Maestro Manuel, estamos en lo que se le denomina en el caló mexicano como los aires de muertos, ¿no? México es un país, como obviamente todos, que tienen sus épocas y esta creo que es la más importante que los mexicanos vivimos, ¿no? O que más sentimos que nos pertenece, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae el Día de Muertos, las flores, la comida, el otoño? Pues mira, yo creo que la fecha de Día de Muertos, igual que a todos los mexicanos, nos trae recuerdos o sentimientos encontrados, porque pues es una época de celebración, es una época de ritual, porque los altares de Dios muerto en el extranjero los conocen como rituales, dicen que para nosotros son rituales, y comentan, te voy a mandar una foto para que la pongas en tu ritual. Entonces, en realidad es eso, ¿no? Porque trae un arraigo desde la época prehispánica. Entonces, durante la conquista española material y la conquista religiosa, espiritual, pues fusionaron estas dos culturas que coinciden mucho en las épocas de Todos los Santos y de Día de Muertos. Entonces el sincretismo pues nació desde entonces, nació un mestizaje. Y pues ¿quién no festeja a sus muertitos? ¿Qué mexicano no festeja a sus muertitos, no? Sea religioso o no, siempre dedicamos esta fecha para el festejo y para recordar a nuestros difuntitos. Por ejemplo, yo que ya murió mi papá, mi mamá, pues siempre les pongo un altar. El año pasado, el 23 de mayo, falleció mi hermano, que era menor que yo, Marco Antonio Lega Mariachi, falleció de COVID. Fue de los primeros casos que se dieron en México de fallecimientos de COVID en la primera ola. Y pues fue una cosa muy trágica. La pandemia que estamos viviendo es una situación muy difícil. Entonces en noviembre pues le venimos a dejar flores, le venimos a dejar su cruz. Y pues es parte de la celebración, ¿no? O sea, te metes en la cuestión sentimental, espiritual de despedir a tus seres queridos, pero también te metes en la celebración. Yo hice una serie de catrinas no monumentales, de catrinas grandes de 3 metros para exhibir aquí durante la fecha de muertos, y la escalera ancha que la había pintado en el mes de mayo y junio, le pinté los rostros a los personajes, a Xochitl y Tonatiuh, que es como se llaman los danzantes que están representados en la escalera ancha. Les pinté la cara de Catrines, Catrina y Catrín. Entonces pues te digo, es una manera también de celebrar más cosas, ¿no? Celebras la muerte, no la celebras, más bien le bueno, rindes, sí, en México se celebra. se celebra, pero le rindes todavía una especie de culto a tus seres queridos que ya no están. Esperas desde una creencia religiosa y tal vez supersticiosa que regresen a los altares, pero es padre, ¿no? O sea, es una tradición, te digo, de mucho arraigo que difícilmente nos podremos quitar. En el arte pues lo representas siempre que puedes. Entonces, incluso para este próximo Día de Muertos aquí en Atlisco, tenemos un proyecto que está entre manos. Yo fui invitado, no lo estoy llevando yo, pero pues no te puedo contar más ahorita hasta que lo estamos haciendo. Sí, va a ser algo muy padre. Va a ser algo muy padre. Para toda la gente que está viendo el podcast, el maestro Juan Manuel es el pues creador de muchas obras de los murales que están alrededor de la ciudad o en la parte del centro histórico de la ciudad. Mucha gente en su casa tiene obras del maestro Caltenco, ¿no? Que principalmente creo que a reserva de que nos narres otra historia, primero estuviste en las casas como que de mucha gente, ¿no? Y después empezó a ser como digo, ya estaban estos murales, obviamente, pero como que hubo una época donde realmente estabas más en las casas de las gentes que en las calles, ¿no? Sí, mira, yo regresé en el año de 1992 a vivir aquí en Atlisco, y cuando regresé yo desconocía totalmente en términos así de amplios la cultura de Atlisco. Entonces yo me metí en una búsqueda de nuestra identidad, pero primero para que esto ocurriera pues tuve que conocer gente. Los primeros clientes que tuve aquí en Atlisco
El primero fue el licenciado Enrique Camarillo, fue el primero que me compró 2 cuadros, después me compró una serie de como de 20 en diferentes épocas, después sus hermanos, el doctor Luis Camarillo, Chávez Camarillo, y así me fue haciendo de clientes. Después ya conocí a otro tipo de clientes, me refiero a otro tipo en cuanto a corrientes políticas, porque los señores Camarillo, pues todo el mundo los conocía como PRI, los caciques, el PRI. Entonces cuando viene el cambio, la alternancia política, cuando entra a gobernar el PAN, entonces mis clientes principales se vuelven los gobernantes del PAN, el doctor Escobedo, David Zavala. Se tiene esa percepción de tu obra también, ¿no? Que eres Sí. como un pintor de políticos. Pues- ¿Cómo te sientes con esa opinión pública? No, pues al principio decían que yo era priista cuando me juntaba con los señores Camarillo. Ahora que ya es antorchista, dice. Cuando empecé a trabajar con los ayuntamientos panistas, pues ya me decían que era panista. Te vas a ir con los... Ahora ya va a ser morenista. La verdad es que nunca he sido de ningún partido, ¿eh? Yo soy totalmente apartidista y he buscado hacer proyectos, pero yo remitiéndome a mi trabajo, o sea, tomando como argumento mi trabajo. No, la política nunca me ha gustado. Y tengo clientes de todo y tengo amigos en todos los partidos aquí en la Como debe de ser, sí, ¿no? sí, Como sí, debe sí. de ser, o sea, todas las corrientes ideológicas. Maestro, tocaste un punto muy importante que era una pregunta que yo te iba a hacer, pero que ya en parte la contestaste. ¿Cómo crearte un apego cuando tú no creciste totalmente aquí, por lo menos en la infancia? Nosotros, por ejemplo, Lalo y yo, que somos de acá, bueno, que hemos estado más tiempo acá, tal vez tenemos un apego por el zócalo de la ciudad, porque aquí nos traen nuestros padres, porque aquí aprendimos a andar en bicicleta. ¿Cómo creas ese apego? Nuestro primer beso. Porque para plasmar todas estas obras que están aquí, como en muchos otros lados, pues tienes que conocer esa historia del lugar de donde eres. Tienes que, de cierta manera, tener esa identidad, ¿no? Que tanto se dice. Sí. ¿Cómo se crea cuando tú no estuviste gran parte de tu infancia, sobre todo en Atlisco? Pues mira Gerardo, Me gusta esa. Mira, Gerardo. Mira, vamos a hacer la clase. es que estoy pensando en la respuesta, por eso. No, adelante. En lo que la pienso, le digo, mira Gerardo, y ya me está llegando. Ya tiene técnica con las entrevistas. Pues ya es las tablas. Ándale. Sí, pues el arraigo en realidad siempre lo tuve porque, te comento, siempre veníamos en vacaciones de Semana Santa, de verano, julio, agosto y en diciembre. Entonces, el primer Atliscayo que yo vi tenía como 16 años, acababa de salir de la secundaria un año antes, porque yo salí de 15 años de la secundaria, ya salí grande. Entonces me juntaba con unos amigos, yo vivía en Lomas de Temascalapa, y se organizaron para venir a ver el Atliscayo, y lo vimos desde un árbol de eucalipto que está a un lado de la plazuela. Ajá, sí. Yo no conocía el Atliscayo, nunca lo había visto. Había oído hablar de él, no había oído hablar de Cayuqui. Del único que había oído hablar desde mi infancia era de J. Hernández. De ese todo el mundo lo mencionaba. Todo Sí. Era muy famoso, don Antonio. Sí, y de Don Elia también todo el mundo lo mencionaba, pero ya en esos tiempos yo ya escuchaba que mencionaba mucho a J. Hernández y a Eleazar Camarillo, pero el Atliscayo no lo conocía. Entonces me gustó mucho. Tenía 16 años, yo empecé a pintar a la edad de 20 años, o sea 3 años después, y empecé a pintar en México paisajes europeos, norteamericanos, de montañas, de lagos. Unos alces tomando Sí. agua. Exactamente. Entonces yo vine a hacer mi primera exposición aquí en Atlisco, en la Casa de la Cultura, se llama ahora Acapetlahuacán, en abril de 1992, previo a la Semana Santa. Entonces en esos días me di una vuelta aquí en el palacio porque quería ver al presidente municipal, que no sabía quién era, y me senté en la escalera de aquí del patio del palacio. Entonces, viendo las paredes vacías, se me ocurrió la idea de algún día poder pintar un mural en esas escaleras. Yo tenía que 24 años, ahí así 24, 27. Entonces, pues yo me quedé con la idea. Obviamente, como dices tú, yo también no estaba imbuido de lo que era la cultura y de la tradición aquí en Atlisco. Entonces pasaron 6 largos años, del 92, vi al licenciado Ordóñez, que era el presidente municipal, no me dio la oportunidad de pintar un mural porque él ya se iba. Después José Luis Solano tampoco me dio la oportunidad de pintar un mural. Y Salvador Escobedo me dio el chance, pero ya hasta el último año, el tercer año que él gobernaba fue cuando ¿Cuál fue el primer mural de los que estamos? No, aquí no, fue en Casa de Cultura. Ok. Sí, en Casa de Cultura. Sí. Y pinté precisamente sobre el Atliscayo, que me había quedado muy metida esa idea. Sí. Entonces ya fue cuando empecé yo a conocer, empecé a leer libros sobre Atlisco, folletos sobre el Atliscayo, sacó un libro la Secretaría de Cultura del Atliscayo, la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla,
Entonces empecé a tomar imágenes, hice mi boceto y lo presenté al doctor Escobar, al presidente municipal, y me dio la oportunidad de hacer mi primer mural en Casa de Cultura. Entonces a partir de ese mural yo me metí en la búsqueda de nuestra identidad. Un día me preguntó un reportero, me dijo: Juan Manuel Caltenco, ¿para ti qué es la identidad atlisquense? Fue una pregunta que me costó trabajo contestar. Ahora, para mí ahora ya está muy claro. O sea, nuestra identidad, para empezar, identidad es una palabra que tiene una raíz semántica que es idéntico. O sea, cuando tú te identificas con alguien más, es porque de alguna manera tú te sientes idéntico a él, ¿no? En este caso, nuestra identidad como coterráneos atlisquenses la vemos en los demás. ¿Cómo se traduce eso? Nuestra forma de vestir, porque tenemos una forma de vestir propia, una forma de hablar, una manera de comer, sí, unas costumbres para levantarnos. Lo que festejamos. Incluso cuando llegué a Atlisco, los negocios cerraban de 2 a 4, cosa que en México nunca, ahí están abiertos todo el día. Entonces todo ese tipo de cosas te dan... La hora de la comida. Ajá, te dan un carácter personal, pero también que está en sus dulces, en sus comidas, en sus tradiciones, en sus fiestas religiosas, en sus fiestas civiles, en su arquitectura religiosa, la arquitectura civil, en las costumbres, en nuestra misma historia. Ahí es donde nos encontramos, donde encontramos nuestra identidad. Entonces, a lo largo de esta búsqueda de 23 años, porque ya tengo 23 años siendo pintor de murales, siendo muralista, a lo largo de esos 23 años, pues encontré una beta que para mí fue una beta como una mina de oro, porque encontré toda la temática para mis murales y la verdad es que la pude explotar gracias a que me estuve documentando, gracias al apoyo de varios presidentes municipales como José Luis Galeazzi, Felipe Velázquez, Ricardo Camacho. Todavía con Galeazzi hice 2 murales en su segundo periodo como presidente municipal, que es el que está a mis espaldas, la Tizcayo, sí. El que está a mi derecha, que es el de Pueblo Mágico, y este último, que fue como una especie de reconstrucción de un mural que había caído. Esto lo hice con el maestro Memo Velázquez. A donde ya incluiste pues, esta famosa imagen de las escaleras Sánchez, sí, con los danzantes, ¿no? Sí, este mural se llama Historia Reciente de Atlisco. Entonces, mira, contestando a tu pregunta, Gerardo, pues es eso, así es como me fui yo arraigando más de Atlisco, conociendo más de Atlisco y viviendo en Atlisco naturalmente, y pues viviendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, siendo espectador de lo que ocurre y de nuestra gente. De cierta manera es también eres como un cronista, ¿no? Pues es que mis murales... a través de tus murales, perdón, pues también estás contando lo que alguien que estudia la historia pues lo hace a través de la palabra, de hacer una publicación, ¿no? Fíjate que a mi estilo de murales, si se puede decir de alguna manera, yo les llamo narrativo tradicionalista. Así lo he definido desde un principio, porque narra precisamente tradiciones e historia, ¿no? Entonces, tú narras algo a través de imágenes y la gente que ve un mural toma una lectura de lo que tú estás narrando. O sea, tú ves un mural y dices, pues aquí el pintor dio a entender esto, aunque no lo razones, ¿no? O sea, lo percibes. Y tú haces una narrativa y el observador toma una lectura del mural. Sí, de hecho, en este que dices de la historia moderna, pues incluyes este suceso del sismo del 2017, la parte de la reconstrucción de la ciudad, y por eso te decía, pues es una especie de crónica lo que es alrededor del Palacio Municipal, Atliscayo, el movimiento obrero, ¿no? Que es otro de las grandes partes de la historia de Atlisco, que pues ojalá y algún día podamos tener un episodio donde se hable precisamente de este movimiento que fue muy importante, porque no solamente para la región de Atlisco, sino para incluso Puebla, el estado, ¿no? Y los murales, bueno, es una especie de crónica de los murales que están aquí. ¿Por cuál es el que tienes como que un sentimiento más especial de todo? No nomás los que están en el Palacio, los que has hecho en otros puntos de la ciudad. Pues definitivamente por el primero que hice, que fue en Casa de Cultura, porque fue el que me abrió las puertas para mi trayectoria como muralista. Y de los que están aquí en el Palacio Municipal, pues le tengo mucho apego al primero que hice, que es se llama Historia, Costumbres y Tradiciones. Se llama Atlisco hacia el tercer milenio. Historia, Costumbres y Tradiciones, ese es su nombre. Es el que le tengo más apego sentimental. Aquí hice recientemente, este que está arriba y este de acá también le tengo mucho apego sentimental. Pero en cuanto a gusto personal, a mí en lo particular el que más me gusta es el del obrero liberándose. Sí, es un padre. Digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es una parte importante de la historia de Atlisco, el movimiento obrero y que además, obviamente me imagino que investigas, te empapas tal vez de libros, te acercas a personas que saben de las historias que están plasmadas en cada uno de los murales, sucesos históricos
¿qué otro fuente de inspiración también es para la temática de cada uno de ellos? Sí, por ejemplo, para el mural del obrero liberal, no sé, que es este que tenemos aquí, en blanco y negro. Para empezar, quise abordarlo de una manera diferente a los demás porque mis murales son muy coloridos, son muy coloridos, precisamente para presentar el color de lo que es México, ¿no? Y Atlisco en particular. Pero en el caso del mural del obrero liberal, no sé, yo lo quise hacer en blanco y negro precisamente para mostrar el dramatismo, ¿no? O sea, para hacer un mural un poco más dramático en cuanto a color. Son grises, de este lado son un poquito más sepias porque los grises no son iguales en los dos paneles. Y solamente le puse un solo color a lo que es al mural, que es el rojo, precisamente para elevar el dramatismo de las escenas. Bueno, este mural sí me tuve que imbuir también, empapar de leyendas de lo que fue la historia textil en Atlisco. Leí varios libros, incluso de Samuel Malpica, que hablan sobre la historia obrera en Metepec. Y el señor Javier Solís, vecino de Metepec, también es cronista. Ah, yo pensé que No, el cantante no, ese no lo conocí. El cronista. a lo mejor su hijo. Ese no lo conocí. Oye, ¿sí es cierto que era de Metepec? Sí, no, dicen que vivió en Metepec, pero no, bueno, que yo sepa no. Bueno, el caso es que este señor me proporcionó muchas fotografías, e incluso cuando estaba pintando, se me acercaron muchos señores grandes, mayores de edad, que fueron obreros de las diferentes fábricas. Entonces, ellos me daban así como que alguna noción, me decían, por ejemplo, no sé, un comentario, ¿no? No, ¿por qué este señor no está así? ¿O por qué esto no lo pusiste así? Entonces, para mí me iluminaban. O sea, este mural me lo iluminó la gente que se me acercó, aparte de lo que yo investigué. Porque aparte el mural no es un mural que acusa a nadie, porque algunos piensan que es una denuncia. Sí es una denuncia, pero no es una denuncia como tal, ¿no? O sea, es una denuncia social. Pero, por ejemplo, hay un obrero que está cayendo, siendo víctima de unas balas, no se ve la mano que lo mata, o sea, no se ve la mano con la pistola, o sea, se ve el hecho, y en una segunda escena de ese mismo suceso, ya está posado en el suelo con su familia llorando y poniendo veladoras. Que es lo que me narraba la gente, que cuando mataban a un obrero, pues llegaba gente, se rodaba y su familia llegaba y le ponían veladoras inmediatamente. Entonces, ese tipo de sucesos yo los fui aprendiendo de la gente y entonces me gustó mucho la manera en cómo quedó porque sí es una opinión personal, tienes que tener un criterio para hacer un mural de ese tipo, porque aparte eres foco de las miradas, eres blanco de las opiniones y de las críticas. Entonces, sabes que vas a hacer un mural polémico en el que la gente te va a aplaudir o te va a criticar, o te va a elevar o te va a sepultar, ¿no? Algo muy importante es que no podemos dejar de lado esa parte de la historia, qué sucedía. Digo, quienes tenemos algunos amigos o familiares que fueron empleados de la fábrica en su momento, pues es lo que te cuentan, lo que sucedía, ¿no? O sea, no podemos dejar tampoco de lado esa parte de la historia y decir, pues nomás vamos a tomar lo bonito y lo negativo, o sea, como que lo hacemos por ahí, porque al final de cuentas es parte de todo eso lo que nutre, ¿no? Sí, mira, en esa parte que te estaba comentando precisamente de tener un criterio personal y hacer una narrativa, pues exponer en imágenes lo que tú te enteraste o supiste que ocurrió. En este caso, el mural del obrero liberándose tiene dos enfoques. Tiene el enfoque amable, porque incluso está el mariachi Metepec, los integrantes del mariachi Metepec. No está Javier Solís, no lo quise poner para no meterme en rollos. Que sí, no, que sí, sí, que sí, no. Entonces, pero el mariachi Metepec sí está, que son 3, 4 y pues ni siquiera es un mariachi así entero, ¿no? Con trompetas y... Sí. Es un mariachi pequeño. Entonces el obrero tenía su lado amable de la vida, porque disfrutaba su trabajo, disfrutaba su familia, disfrutaba la vida que llevaba. Porque ser obrero en esa época hasta te daba un estatus, ser obrero textil. Entonces está la parte amable, está la parte dramática, pero también es un mural atemporal porque la figura prominente, la figura grande que está en el mural es un hombre que está rompiendo cadenas. En realidad no es un obrero, o sea, es un hombre nada más. Sí, puede ser. Su pantalón no es un pantalón de la época del emporio textil aquí en Atlisco, pero sí representa ese ímpetu de libertad. Sí, incluso puede ser el despertar de una conciencia, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente tiene que ser enfocado, puede ser en cualquier oficio, en cualquier ideología o en cualquier clase social, ¿no? Sí, bueno, yo puse un nombre representando al ser humano, ¿no? En realidad. Sí. Entonces está rompiendo las cadenas y hay una figura de mujer que está formada con un telar, la maquinaria, que representa la libertad, incluso tiene una antorcha que es el sinónimo de libertad. Pero también en la parte alta del mural
hay unas manos, unas que sostienen un martillo y una que sostiene una hoz. ¿Por qué? Porque los sindicatos de los obreros socialistas, de las dos centrales, tanto de la CTM como de la CROM, tenían una ideología socialista. Sí. Entonces, eso representa la parte de la ideológica de los obreros, que tenían el ideal libertario, pero el ideal también socialista. Y hay una mano que sostiene un farol así, con un hilito. Esa mano es mi mano. Es como una manera de representar que yo pinté ese mural, porque si sustituyes el hilito del farol y pones un pincel, la mano está en realidad sosteniendo un pincel que no se ve, o sea, es un pincel invisible. Pero la mano, pero la mano, la posición es como si estuviera dibujando. Sí, es de sostener un pincel. Okay. Nomás que en vez de. Nomás no lo hagas así, maestro. No se me da. No, y todo esto ahorita que nos acaba de platicar es para que cuando ustedes vengan al Palacio, pues ya vean de otra manera los murales que hay aquí, porque uno dice, pues sí está bonito, ¿no? Pero cuando te empiezas a fijar en los detalles, en el significado de cada cosa, es cuando dices, por eso es esto, ¿no? Entonces, mira, qué bueno que, por ejemplo, ahorita tenemos la fortuna de tener al autor de estas obras y que él nos está iluminando con esos detalles que tal vez a la vista no saltan tanto. Sí, y les comento, bueno, tanto a ti, Gerardo, como a ti, Eduardo, que la explicación de estos murales las dan a veces los guías de turistas. Los guías de turistas, incluso algunos operadores turísticos hacen un breve recorrido aquí en el Palacio y dan una semblanza a grandes rasgos de lo que son los murales. Pero yo tengo la explicación de cada uno de los murales, tengo el guión de cada mural, incluso tengo un libro escrito, está escrito pero no está publicado. Todavía está por revisarse, por publicarse. No sé si algún día alguien se interese por hacerlo. Ahorita alguna editorial está viendo que lo contacte para hacer realidad ese libro, ¿no? Sí, pues yo lo he buscado a través del municipio, o sea que el municipio se encargue de eso, de sacar el libro, editarlo, porque en ese libro viene la descripción de cada mural. El significado de cada. Sí, de cada mural vivo, o sea, viene el guión. Eso, ¿no? Porque, pues como te decía ahorita, yo te comento ahorita lo que yo hice, ¿no? Lo que representa. Pero si tú lo ves, sí necesitas una explicación un poquito más profunda para poder entender a plenitud la temática de un mural y su narrativa. Entonces, mira, bajo esa premisa, el libro que escribí se llama La vida en colores, que habla sobre lo que es mi vida dedicado a la pintura. La primera parte es una parte autobiográfica, porque ahí narro cómo fue mi infancia, precisamente lo que me preguntabas al principio, cómo fue que me fui metiendo en eso de la pintura, mis primeros pasos en el dibujo, en las escuelas en las que yo iba. Fui dibujante de una gaceta de ideología socialista en la prepa. Yo hacía las viñetas de esa gaceta que salía cada mes. ¿Cómo se llamaba la gaceta? Era de un CCH. Los CCH son colegios de ciencias y humanidades, pertenecen a la UNAM, en México. La gaceta era de un grupo que se llamaba CEPOR, que quiere decir Comité Estudiantil Promotor de la Organización Representativa, pero era de carácter, te digo, de ideología socialista. Entonces hablábamos sobre la intervención a los Estados Unidos de aquella época, que estaba interviniendo El Salvador, Cuba, Nicaragua. Entonces era sobre lo que yo dibujaba, las viñetas que dibujaba eran precisamente sobre eso, atacando al imperialismo yanqui, como le llamábamos, ¿no? Entonces, mira, en ese libro la primera parte es esa, la segunda parte es la descripción de los murales, precisamente los que hice hasta esa época, porque el libro lo escribí en el 2019. Y la tercera parte pues es una galería muy completa de fotos, de cuadros y de murales. Bueno, esperemos la edición de ese libro. Maestro Caltenco, también creo que vivimos en un municipio, como muchos otros, en donde prácticamente el tema artístico no tiene un papel importante, salvo cuando se está en campaña o cuando vienen los temas de turismo, o que, oigan, ¿qué tienen ahí de turismo? A los murales de Caltenco, ¿no? Pero realmente no hay... y lo digo a título personal, no creo que Gerardo piense así algo. Es que no hay lugares para hacer muestras artísticas que realmente estén destinados con ese afán, ¿no? Ha habido como adaptaciones, intentos de la gente, ¿no? De los propios ciudadanos, ¿no? Pero realmente no hay nada oficial donde uno se sienta con la libertad de decir, aquí se puede, y no lo vea como un problema el simple hecho de salir a tratar de hacerlo. Y lugares los hay. Nada más está como que la voluntad de las autoridades de que se haga, ¿no? Sí, pues mira, la cultura y el arte, no solo en este municipio de Atlisco, a nivel nacional, siempre ha sido relegada, como que se deja al último. El tema de la educación y de la cultura es lo último que se trata en un gobierno, incluso en el gobierno actual, ¿no? Federal, que ha hecho recortes a la cultura,
a la educación, Bueno, etcétera. también es que algunos le pellizcaban muy fuerte, maestro. No vamos Sí, sí, a o sea, negarlo. esto es todo un círculo vicioso. Pero bueno, el caso, ya remitiéndome concretamente a tu pregunta, sí es falta de interés porque casi en todos los municipios los que han levantado precisamente y los que han demostrado que se pueden hacer cosas son los artistas mismos, porque buscamos apoyo de la iniciativa privada, buscamos apoyo de particulares, porque el ayuntamiento luego sí apoya, pero no lo suficiente. Por ejemplo, a mí sí me ha dado trabajo, me ha dado estos proyectos y me ha pagado bien. Bueno, es que tú eres como la excepción realmente, ¿no? O una de las Sí, excepciones, ¿no? sí, porque también se dice que nadie es profeta en su tierra. Yo soy de aquí, de Atlisco, y pues mira todo lo que he hecho. Entonces, pero colegas que tengo, la verdad es que muchos de los colegas que tengo, sí se ven muy limitados por la falta de apoyo. De hecho, la escalera ancha que pintamos el año pasado, Ah, es esta que está aquí en la playera. sí, Ah, exactamente, ahí en su playera. Ah, está padre. Sí. ¿Las vendes, maestro? yo las vendo. Ah, mira, pues vamos a No, adquirir una. si no, la casa pierde, compadre. No, digo, porque a lo mejor ahorita alguien ya la vio, digo, puede estar interesado en adquirir una, ¿no? No, pues podemos yo puedo obsequiar una para que ustedes la regalen a su público. Ah, muchísimas gracias. Tengo una de hombre mediana. Muchísimas No, bueno, es que gracias. nuestros seguidores son medio Mis rellenos, maestro. chonchitos. Pero Pues vamos gente a que se ver. la pasa viendo contenidos. Pues alguien que quepa en una playera mediana. No, muchas gracias por el regalo. Pues ahí está. Ya sí. estén pendientes de nuestras redes sociales. Sí, yo lo obsequio y ustedes ya ven aquí. Perfecto, O perfecto. cómo se la ganan. Ajá. Entonces, mira, cuando pintamos la escalera ancha el año pasado, Sí. la regidora Julieta Camacho, que es regidora de turismo, ya está en sus últimos días, pero es regidora de turismo. Literal. Sí, ella puso un mes de su sueldo para apoyar 3 proyectos culturales. El mío de la escalera ancha proyecto lo metí como parte del colectivo Tlacuino, del cual formo parte, somos Oye, 8 integrantes. esa escalera fue como un lingote de oro, ¿no? Sí, pero bueno, lingote de oro para los que tienen negocio en las esquinas, porque para mí no, o sea, ¿No te pagaron, Manuel? no, digo que Julieta Camacho donó un mes de su sueldo y lo dividió en 3. Entonces a nosotros nomás nos tocaron 9,000 por parte de ella. Y después me dio otros 5,000 pesos. O sea, esa escalera la pintamos como por 20,000 pesos, pintamos esa escalera entre cinco artistas. No, pues no es nada, compadre. No es nada, no, pues imagínate el material que se sí, llevó, sí. lo que se gastó en pintura. Realmente a cada pintor nos tocó como 2,500 pesos. O sea, una cosa, ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer eso? 15 días. Pero en este caso lo importante era hacer el proyecto, porque yo ya había visto a personas antes, a iniciativa privada, incluso a que estuvo como director de turismo, que estuvo solo unos días, no recuerdo su nombre ahorita. Ahorita me llega su nombre. Estuvo interesado, pero no le dio ni tiempo de hacerlo porque estuvo pocos días y renunció. Entonces, Cordero. no, ¿No, Miguel Cordero? no, el que estuvo después, Sí. del Hotel San José, no recuerdo su nombre. Nunca se me olvida su nombre, pero bueno. Hoy sí. Hoy sí. Dice que no nos acordamos de la gente, de sus nombres, porque son codos. Bueno, el caso es que vi como a 3 personas o a 3 grupos de personas para que me apoyaran con el proyecto de escaleras anchas y nadie se interesó, no creía en el proyecto. Incluso el presidente municipal, cuando autorizó que se hiciera, porque es parte del municipio de la escalera, tenía que haber un permiso municipal, le dijo a la regidora Julieta Camacho, pues dile al maestro que sí, cuando empiece le damos luz verde. Vimos con el arqueólogo Miguel Medina Jaén los permisos del INA, nos apoyó también el arquitecto Marco Aurelio Vargas. Entonces ya una vez sorteados todos esos problemas, estos obstáculos, nos dimos a la tarea de empezarla. Y me dijo Julieta Camacho, me dice el presidente municipal que O sea, si... ¿tú nunca hablaste con el presidente directamente? No, dice, me dice el presidente municipal que si no te queda, que la dejes como estaba. Ahora sí que... O sea, qué poca madre. Discúlpeme que lo diga. Como decimos en la primaria, ahora sí que si no te va quedando, desbórralo. Si no le queda, que lo desborre casi, ¿no? Pero mira... Dije, o sea, ¿qué pedo? Sí, la verdad sí, porque pues yo creo en el proyecto, ¿no? Perdón, es que estamos aquí en el Palacio Municipal y como Y que hay están bajando los regidores. pero pasan con sus cajas porque está haciendo el cambio de administración. Nosotros no nos suponemos que algunos ya se van. Sí. Y es muy gracioso estar hablando de esto y que pasen con las Oye, cajas. maestro, pero... Sí, o pues sea, hermano, nos quedamos viendo cómo pasa con las sillas, sí. bien lo dijiste Como, al principio. como Cantinflas en la de su excelencia cuando bajan un cuadro y suben otro Del cuadro. otro, del Exactamente. ministro, ¿no? Que va Ajá. cambiando. Oye, maestro, pero lo decías al principio de la respuesta. La cultura siempre ha sido relegada. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo no darle fe, no darle el apoyo a un proyecto cuando ahora incluso hasta videos musicales se graban ahí, cuando se toman fotos, se hacen vuelos de dron? Las fotos seguramente muchas ya dieron la vuelta al mundo.
Los de Aquino, creo que Sí, grabaron o sea, aquí. muchos grupos han utilizado ese set para hacer videos musicales de, No, otro, pues ya de vino- cualquier tipo, ¿no? Vino TV Azteca. Yalitza Aparicio. Vino Yalitza Aparicio a tomarse unas me fotos. vino a entrevistar Jorge Zarza en las escaleras anchas. Sacó la cápsula que saca en su noticiero de los domingos se llama Rostros de México. Ajá. Ya Sí, me sí, sacó una sí. Ahí cápsula. de sí Rostros llegó de México. temprano el maestro Caltenco, ¿no? Que con nosotros nos tuvo aquí media hora, maestro. No, pero a lo que vamos es, si es algo que beneficia a la ciudad, que beneficia, ¿por qué no darle el apoyo? O sea, ¿por qué no tenerle fe a la cultura cuando eso te da mucho? Mira, yo creo que sí le tienen fe, pero no tienen dinero, es lo que dicen. A ver, maestro, no. No, pero Tú cuando nos- hay fe, maestro. Tú nos acabas de decir que tú pintaste ese mural por 2.500 pesos Ajá. por cabeza, digamos, de todos Sí, la gente o que sea. colaboró. O sea, yo creo que los artistas en sí, en realidad, no es que estén esperando que haya un presupuesto grande para Mira, que ellos hagan lo que quieren hacer. Yo honestamente creo que el ayuntamiento tendría que dar un bono, una bonificación económica por lo que yo estoy aportando al municipio, claro. porque o sea, el turismo de Atlisco ya ni siquiera viene preguntando por la parroquia, ni por San Agustín, ni por San Francisco, viene preguntando por la escalera ancha. Y te digo, y todo ese cuadrito, las tres esquinas, porque solo hay tres Ya está ahí esquinas. una paletería. Sí, paletería, mezcales que no vendían. La señora de la tiendita tenía en su refrigerador 2 cocas, una agüita al tiempo, dos bolsitas de fritos. Esa está bien, que siga Y vendiendo ahora, unas agüitas. no, ahora ya vende Ya pulque, tiene- ya vende mezcal, ya pone sus sillas ahí con Claro, unas sombrillas, o sea. vio la visión de tener un atractivo turístico, micro- ¿no? No. Bueno, ellos no tuvieron la visión la Bueno, tuve yo. de tenerla ya, Ajá. de tener hoy el atractivo, decir, Sí. tengo que ofrecer otras cosas a los visitantes. Y ¿no? cuando lo hicimos, digamos que las autoridades ni siquiera tuvieron la visión porque no sabían el impacto que iba a tener. Hay un viejo refrán que yo escuché hace mucho tiempo, a mí me pasó. Sí. Dicen que cuando el chapulín concentra las fuerzas en sus patas para saltar, no se sabe hasta dónde va a llegar. Así me pasó. Yo concentré todas mis fuerzas ahí, no sabía hasta dónde iba a llegar, pero mira, el impacto ha sido un impacto tremendísimo. Bueno, termino de contarte la anécdota. Entonces me dice Julieta Camacho, dice el presidente municipal que si no te va quedando la dejes Que la como pongas estaba. Sí, que la desborres. Entonces le contesté así en tono de broma. A mi amiga Julieta le dio mucha risa. Le dije, mira, va a quedar, como dice mi amigo, increíble de creer. Y como también dice mi amigo, tú no dejes de preocuparte, que va a quedar bien tranquila, chida. nosotros Sí, nerviosos. exactamente. No, pues yo tenía la seguridad de lo que iba a hacer. Yo estaba Sí. totalmente seguro que lo que iba a hacer y en cuánto tiempo lo iba a hacer. Porque nunca había hecho una de esas circunstancias. Oye. Pero sé mi capacidad y sé que lo íbamos a poder hacer. ¿Y cómo mides el salto de algo que nunca has hecho antes? Donde, pues deja tú que esté en riesgo que no quede mal, que quede mal y que haya que volver a comprar pinturas, sino realmente las expectativas personales de que lo que Tu tú ves reputación, te ¿no? guste, te sientas como contento de verlo ahí. Como tal cual te lo imaginaste, tú lo puedas ver. Sí, pero eso ha conllevado algunas otras consecuencias. Y digo consecuencias porque yo esperaba que la escalera ancha, con el impacto que tiene a nivel nacional e internacional, porque ha venido gente, yo he visto gente de Japón, de Holanda ahí. Yo voy muy poco. Sí. Yo soy muy poco dado a regresar a las obras que hago. Por ejemplo, el Palacio solamente entro Al baño, si dice. tengo, si tengo alguna cosa que hacer, algún asunto que arreglar. Pero por ejemplo, este mural se inauguró y pues ten la seguridad que yo no voy a volver aquí, salvo por esa entrevista dentro de mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿y cómo estás con la nueva administración? ¿Bien, Manuel? Bueno, te termino de contar y luego platicamos. Primero de eso. vamos por partes. Sí. Entonces, mira, en la escalera ancha, yo esperaba que se le diera mantenimiento continuamente, que se mantuviera limpia y no, mira, Exacto. si vas ahorita, vas a encontrar papeles, hasta pañales hay a veces allí en los escalones. Y mira, vienen turistas extranjeros. ¿Cómo es posible que no haya una persona encargada de diario, no? Si no diario, por lo menos mantener limpia esa área, porque pues no sé cada cuánto pasan a barrerla los señores de imagen urbana, pero a veces hay días que tienen muchísima basura y a mí me da mucha vergüenza, me da mucha pena porque... Claro, es pues, la como- imagen, ¿no? Sí, como Es la un imagen. lugar tan turístico, tan llamativo, tan sucio, me da mucha pena, la verdad. Ahora, ¿quién la ensucia? ¿Los turistas o nosotros, los Pues locales? yo creo que somos más los locales. Creo que los turistas tienen una cultura mejor. Exactamente, los turistas vienen buscando porque Sí. quieren apreciar, quieren Sí. la foto. En alguna ocasión yo platicaba con alguien y decíamos, ¿por qué la gente que somos de Atlisco no valoramos las cosas que se hacen aquí? Pues porque como decimos, pues la escalera y la tengo, cuando quiera voy y la visito. Y alguien que viene de fuera dice, pues vengo exclusivamente a tomarme una foto ahí porque me gusta cómo quedó, cómo se ve la pintura, ¿no? Sí, mira, yo me ha tocado ver parejas de novios que están sentaditos cerca del reloj, en la sombrita, en las tardes. Están comiendo pues, un heladito o tomándose un refresquito y terminan de comer lo que están consumiendo y lo dejan ahí. Se levantan, se van abrazados, besándose y ahí dejan su basura. Entonces, mira, yo creo que por desgracia no tenemos una cultura de mantener nuestra ciudad limpia.
Y creo que tendría que hacerse eso precisamente, trabajarse en eso. Dicen que la casa más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Exactamente. Entonces, pues yo creo que tenemos que tener cuidado. Pues, cuando veníamos Lalo y yo para acá a grabar, vemos las montoneras que se generan en calles aledañas al centro histórico y decimos, güey, o sea, es una carta de presentación hacia los turistas, estas imagínate. primeras calles y que basura por todos lados. Tienes mucha razón, maestro. Ya ustedes ya hicieron su parte al plasmar esa obra. Ahora la autoridad debe de hacer la suya, pues tratando de dar un mantenimiento a esa zona. Sí, yo creo que yo mismo, en estos días previos a Día de Muertos, yo creo que voy a ver si me reúno con los chavos del colectivo o las mismas autoridades que nos apoyen a dar una limpieza general, porque después del tiempo de lluvia, el agua deslava tierra del cerro y esa tierra de a poquito en poquito se va pegando al mural, entonces está sucio. Hace un par de semanas fui a hacer una visita para ver cómo estaban, en qué condiciones. Y hay un color, el color café del pantalón del charro de pie está un poquito decolorado. Entonces yo creo que necesito una manita de gato. Se le puede dar, yo creo que no lleva más de 2 o 3 días dar una manita de gato al mural. A lo mejor una semana, pero se puede hacer. Y yo voy a ahorita meterme en eso, voy a buscar hacer una campaña de limpieza, por lo menos un día, para que en Días de Muertos esté muy presentable. Que se espera una buena visita después de 2 años. Incluso también en diciembre, ¿no? Se espera que la derrama de visitantes también vuelva a ser grande. Ahí está el llamado para el nuevo director que vaya a quedar de turismo en la nueva administración, pues para que se contacte con el maestro, trabajen en sintonía y pues traten de, no solamente la escalera ancha, maestro, también los murales, no son todos tuyos, pero los murales que están en la plazuela de San Francisco, los que están en el pasillo rumbo a la plazuela de la danza, los de aquí mismo del Palacio Municipal, ¿no? O sea que siempre pues hay que vestirlos de gala para las visitas, ¿no? Sí, pues todos los murales necesitan mantenimiento, porque mira, créeme que los que están en el Palacio de Bellas Artes, que son de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, de Camarena, sí se les da un mantenimiento. Yo como cada 10 años les dan mantenimiento. O sea, les dan una limpiadita, una restauración si la necesita, pero se les va dando mantenimiento. Todo mural yo creo que después de 10 años necesita mantenimiento. Su manita de gato. Sí, los que están en la intemperie mucho antes, yo creo que cada año y medio o cada 2 años se les tiene que dar una manita de gato. Pues yo creo que sí se puede hacer eso, pero pues ahorita pues hay que esperar el cambio de administración, porque ya los que se van pues ya tienen que cerrar cuentas y pues, una vez cerrando cuentas pues ya no se mueve un centavo. Ya cerramos. Cerramos la tienda, sí. Juan Manuel, ¿qué cambió en tu vida ser muralista de Atlixco? ¿Qué descubriste también? Porque no sé si en un principio tu idea era pintar solamente sobre Atlixco. Pues mira, he pintado sobre Atlixco, he pintado murales en otros estados, para Puebla. Para Puebla trabajé con el maestro Julio Carrasco, me invitó a trabajar en un mural que le encargaron que fue sobre la conmemoración de los 150 años de la gesta heroica del 5 de mayo en Puebla. Eso fue en 2012. El mural se llama La Gran Batalla. Fue un mural itinerante porque estuvo dando la vuelta por todos los municipios, incluso aquí en Atlixco estuvo exhibido aquí en la pared de atrás. Con él trabajé también para 2 murales para el Congreso del Estado de Hidalgo, que es la historia de Hidalgo, y uno más con él para el gobierno de Quintana Roo, para el Aeropuerto Internacional de Cancún. Y por mi parte, así, individual, he pintado murales para Puebla y para Hidalgo. Entonces, mira, pues no solo he trabajado sobre Atlixco, sobre las historias, sino también de otros estados. Pues mira, yo encontré la vena artística desde muy joven porque me gustaba la música. Entonces estaba yo en la disyuntiva de ser pintor o ser músico. Cuando andaba por los 17, 18, 20 años no sabía si quería ser. Andabas así con la matote. Sí, era rockero, me gustaba el rock. Era rockero de aquellos años, de los años 80. Entonces no sabía si decidirme por la pintura o por la música. Al final de cuentas me ganó la pintura. Y por ahí alguien dijo que si hubiera sido músico, sería un músico que pintara, ¿no? O sea, se vendría siendo casi lo mismo. No a este nivel, ¿no? A lo mejor fuera un músico de mejor calidad y fuera un pintor aficionado, pero pues fue al revés. Soy pintor de oficio y músico aficionado. Y pues aquí estamos. Entonces descubrí esa vena artística cuando andaba yo por los 20 años. Y una vez que me enganché, porque al principio tenía dudas, pero una vez que me enganché en la pintura, me quedé. Oye, maestro, estábamos platicando Lalo y yo antes de empezar a grabar. Y si nos puedes decir también, ¿cuánto cuesta hacer un mural de estos? O sea, bueno, el último... Fuera de presupuestos del gobierno, ¿cuánto se cobra por hacer un mural de estos? No, pues mira, sí te puedo decir porque son en los gobiernos que tienen sus cuentas
Claro. Y las dicen, o sea, cuando hacen una inauguración, dicen cuándo Sí, invirtieron. cuánto se invirtió, claro. Y a mí está bien que lo digan, pero a mí luego a veces me da pena porque pagan poco. Por este último que hice me pagaron 150,000, pero yo traigo 3 ayudantes, entonces a cada uno les pago a razón de entre 15,000 y 25,000 cada uno. Entonces, otro dinero es para mí lo que se lleva de material. Sí, no crean que ya merma que mucho, sí. es millonario. No, y como aquí te pagan vía factura, entonces también lo que pagas de impuestos. Tarda como 3 meses, además. Sí, ya tienes, o sea, ya te van a pagar, ya la tienes La, apalabrada. la mitad ya está. Toda la lana está dada. Ya está, Y además, ya lo debo. Están pintando y vete por las cocas, vete Sí, por los exactamente, tacos, sí, diario. ¿no? Diario, eso es diario. Entonces, como dice mi compa Enrique, ya lo debo. Ya cuando me pagan, ya lo debo. Oiga, maestro Caltenco, hemos tenido la chance de platicar con algunos amigos sobre el municipio y nos han dicho que de repente es un poco contranatural que en una edificación que representa, digamos, la llegada de ciertas imposiciones se pinte sobre nuestras raíces, ¿no? Como que es un poco contracultural que exista dentro de un palacio municipal pintura prehispánica o que represente, ¿no?, nuestras raíces. O inclusive algunas señas a la religión, inclusive también. también. ¿no? Sí, mira, bueno, yo... ¿Le han dicho eso? No me han dicho eso, pero yo lo entiendo de una manera. Lo que fue la conquista hace 500 años, que fue una conquista brutal, a sangre y Sí, fuego. violenta, Sí. sangrienta. Ahora se le llama pomposamente y elegantemente resistencia indígena. No fue tal. ¿Cuál? Si no hubo mira, yo no soy un erudito en la historia, pero sí sé que la única rebelión organizada y seria que se hizo después de la conquista fue lo que se le llamó la rebelión de Mixtón, que ocurrió esa batalla entre los límites de Jalisco y Zacatecas contra el ejército español. Incluso Pedro de Alvarado ya era gobernador en Guatemala y vino a comandar esas fuerzas que lucharon contra los indígenas. Es la única batalla que se hizo realmente seria y con ideas de rebelarse a los conquistadores. Entonces es la única resistencia que yo conozco desde entonces. Yanga también fue una figura prominente en la rebelión, pero él fue como que más independiente. Él era un sorteador de caminos, había sido esclavo y escapó de la esclavitud. Entonces hizo una comunidad libre, ¿no? Llegó a ser una comunidad libre, pero que era una comunidad de esclavos, llegó a liberarla. Pero son rebeliones esporádicas, ¿no? La independencia pues ya no es una rebelión, ya es otro tipo de gesta y tampoco fue como que indígena, ¿no? O sea, los indígenas sí participaron totalmente de la independencia, pero como rebelión pues creo que solamente fue esa, inmediatamente, fue la única rebelión inmediata a la conquista, la rebelión de Mixtón. Entonces mira, eso me lleva a la pregunta que me haces. Yo creo que el sincretismo en México, en la arquitectura, pues sí nace como dentro de la colonización española, nace dentro del estilo incluso arquitectónico novohispano, colonial, pero pues los habitantes del siglo XX, mi primer mural lo hice en el siglo XX, yo soy muralista del siglo XXI porque el segundo ya lo hice en la transición de los siglos y el tercero, que es de las escaleras, ya lo hice en pleno siglo XXI. Entonces, los habitantes, los mexicanos del siglo XX, pues ya no estamos apegados al arraigo de la cultura española, aunque sí a su religión, ¿no? La católica sobre todo, a su idioma, pero en realidad nos hemos vuelto a la vista, yo creo que desde Diego Rivera y Jesús Helguera, de Clavijero, a la cultura prehispánica. Entonces yo creo que trabajando bajo esa premisa, pues yo creo que no es ninguna arbitrariedad pintar en un edificio colonial algo sobre nuestros orígenes, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la cultura y parte del enriquecimiento mismo precisamente de ese mestizaje y de ese sincretismo. Claro, que además es el resultado precisamente de la transhumancia de los años, ¿no? Sí. De los anécdotas históricos, como decíamos al principio, pues una narrativa simplemente de los sucesos, ¿no? Además de que dicen por ahí que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Sí. Entonces, pues también es parte de eso mismo, no Sí. lo podemos dejar de lado, es nuestras raíces, ¿no? Y como dice la canción de Roberto López y Jaime Sánchez, la historia no está en retroceso, ¿no? En la de, creo que ¿en cuál canción dice eso? ¿Y con qué fin toda este dialecto? No, es esa otra. Dice eso. Que Parafraseando. que la historia no está en retroceso. Y efectivamente, la historia siempre va para adelante. Eso no quita que puedas ver a tus ancestros, a tu pasado, y tratar de dignificarlo, ¿no? Porque esa es una manera de dignificar. Yo creo que eso es una manera de demostrar una especie de resistencia a la conquista.
Pero bueno, tampoco soy tan clavado de esa gente que odia a los españoles por la conquista. No, tampoco. Sí. Enriquecieron mucho a México porque si entras a la Catedral de Puebla o a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de México, son unas maravillas arquitectónicas. Claro. Y claro, también vas a Teotihuacán, vas al Tajín, pues también te encuentras con claro. la maravilla arquitectónica prehispánica. Ahora, ¿cómo denotas o cómo describes tú, porque lo hemos platicado en algunos programas, sobre la apatía del locatario, ¿no? O sea, hay una apatía que tiene el ciudadano con prácticamente cualquier tipo de muestra, cambio, expresión, ¿no? Como que no hay asistencia, no hay convocatoria real, ¿no? Pues yo creo que la apatía llega a ser también un poquito de cansancio mental, porque hay cosas que se repiten a manera de ciclo, que se suceden una tras otra, y hay eventos que a Atlixco le han traído mucho beneficio económico, mucha derrama económica, porque mira, Atlixco tuvo sus épocas en que fue un Atlixco ganadero, ¿no? Agrario, cuando se le llamó el granero del mundo, el granero de América, el granero de España. Fue muy importante la agricultura en Atlixco. La segunda época así de un emporio económico fue cuando la época textil. Entonces, como en Atlixco ya no da ni una ni otra para sostener el turismo en Atlixco, pues apostó por el turismo precisamente. Atlixco apostó por el turismo, apostó por los campos de cempasúchil, por las actividades turísticas, por los viveros de Cabrera. Entonces eso te lleva, ha llevado a las autoridades a hacer eventos como la Villa Iluminada, que a mí en lo personal no me gusta, y mi amiga Julieta Camacho y mi amigo Ricardo Camacho lo saben. Sí, lo saben. Sí, no lo saben, se los he dicho. Pero hay un mural aquí respecto a esa parte lo hice por encargo, pero pues ya, mira, el sismo lo derribó. Bueno, yo aquí lo estoy viendo, pero es parte de la misma historia de este municipio, de la ¿no? historia reciente de Atlixco. Entonces volví a hacer un panel pequeño recordando al mural que había de Villa Iluminada. Entonces, mira, la primera Villa Iluminada, la verdad, a mí me cautivó demasiado. La segunda todavía me llegó así, como que al sentimiento, está bonito. Pero la tercera, la cuarta, la quinta, como que se fueron haciendo ya recicladas, ya como que con un aburrimiento. Ya parecía feria ¿no? Sí, pero el problema en sí es la vialidad. O sea, si yo vivo en el Cerril, si vas al centro, a la farmacia Guadalajara del centro, tardas 2 horas del Cerril en entrar por el tráfico y los carros a vuelta de rueda. Un día me tocó cruzar de la Revolución, por donde estaba el campo de fútbol antes, al Rastro. Creo que hice 1 hora y media a vuelta de rueda. Entonces esas complicaciones son las que le causan precisamente cansancio a la gente. Por eso es que existe apatía en ese tema de la Villa Iluminada. La gente dice, no, ya, no, quítenla, no la hagan. Bueno, algunos, porque los que se ven beneficiados por la derrama financiera, pues también muy contentos un mes. No, yo me refiero al cansancio de la ciudadanía en general. O sea, Sí. No es ni el 10% la gente que se dedica al comercio en esa época. O sea, es muy poca gente y la demás gente pues como que ya, quítenla. Entonces, mira, ahora se hizo el Festival de Paja, que no es un festival para la gente de clase media, porque si vas con 3 hijos ya no te alcanza ni para las entradas. Sí, no. Y vas a comprarles un esquite de 40 pesos, unas memelas de 40 pesos, menos te va a alcanzar. Oye, pero fue apenas el Festival del Globo y estuvo a reventar. Sí, pero no somos los atlisquenses de eso diario sí, los que estamos ahí. Más bien, los atlisquenses sí vamos, pero a trabajar. Sí, exactamente. Los atlisquenses vamos a trabajar, a vender. A ese tipo de eventos, sí. Sí. Claro. A barrer. Sí, pues son atractivos turísticos que tienen que ser, ¿no? Pero como tú me preguntabas que por qué la gente muestra apatía, yo creo que es por eso. Y fíjate, pasó algo muy curioso. O sea, hay gente, artistas que no los dejan, en este caso, ¿no? Algunos que nos dedicamos a la música no nos dejaban tocar, ¿no? Porque se ponía a poner muy lleno los lugares y demás. Y se pueden hacer ese tipo de festivales, ¿no? ¿Qué opinión te merece esa ¿cómo llamarle? Pues incongruencia, ¿no? Pues las gentes que se encargan de eso. lo que todos decimos, la doble moral, porque, por ejemplo, como circulan los memes en Facebook que le pregunta el papá al doctor o a la autoridad, ¿a dónde pueden ir mis hijos? A todos lados, menos a clases presenciales. O sea, es una doble moral, ¿no? Claro. Nos andan llevando al mercado, a la iglesia, a los parques, aquí al Zócalo, a los festivales, a las ferias. Y a la escuela no los quieren llevar porque es riesgoso. O sea, creo que pasa. Diciendo que la escuela realmente sería es de los lugares más necesarios a los que deberíamos asistir. Llevar a los niños, ¿no? Los peques. Sí, entonces yo creo que es eso, es una doble moral, porque pues pides que haya sana distancia y todas las medidas sanitarias,
y llenas un lugar, un recinto con gente, pues es incongruente, pero pues creo que también es inevitable, ¿no? Aparte yo creo que sí tenemos que ya empezar a llevar una vida normal en todo el mundo. Y pues mira, si fue una, o si sigue siendo una pandemia que tiene que ver con la selección natural, pues va a ser, y como dicen, se va a morir quien se va a tener que morir. Si a mí me toca algún día, pues igual, ¿no? No, maestro, espérese. No, o sea, es un decir porque pues mucha gente, yo tengo 2 conocidos cercanos que la semana pasada fallecieron por COVID, ya señores grandes, pero se pasaron toda la pandemia viendo cómo moría uno y otro, la primera ola, la segunda ola, nunca pensaron que les iba a tocar con la tercera ola y les tocó. Entonces, mira, yo tengo ya mis 2 vacunas, ya me dio de hecho COVID hace como 2 meses, pero me dio leve, una sintomatología muy leve. Entonces, mira, es algo que no podemos explicar cómo ocurre, pero digo, si es por selección, pues ha de ser las autoridades, pues igual los que vayan, si se van a morir 100, pues que se mueran, me imagino, porque ¿qué otra cosa puede ser? La economía no se puede totalmente detener No porque se puede detener. pues, puede tener consecuencias pues, todavía más adversas, ¿no? Y eso es algo que los gobiernos, no solamente el de México, sino de todo el mundo se han enfrentado a decir, cerramos completamente, paramos el mundo o nos arriesgamos a seguir haciendo nuestras actividades diarias con eso de tener ahí a la enfermedad, ¿no? De saber que en cualquier momento te puede alcanzar, ¿no? Pero pues es algo que con lo que tenemos que vivir, ¿no? Aprender a vivir, ¿no, maestro? Pues sí, realmente estamos aprendiendo a vivirlo porque ya llevamos casi 2 años, bueno, llevamos año y medio, pasadito de año y medio, y pues de lo que no se conocía, ahora pues no es que ya se tenga totalmente estudiado el virus, pero pues ya las personas ya sabemos cómo cuidarnos, los doctores ya saben qué tratamientos pueden hacer, de qué manera atender a un paciente. Entonces hemos ido aprendiendo, los niños chiquitos pues ya crecen con esa idea de que hay un virus en el aire, aunque no entiendan que es un virus, pero ya saben, ¿no? Que en el aire hay un usar virus. Cubrebocas. Sí. Nosotros no estamos usando cubrebocas porque pues estamos los 3, aquí como pueden ver estamos a full, estamos a cierta distancia. No somos de doble moral, Gerardo. O sea, No, sí. pero no estamos más que nosotros aquí en el patio del palacio, ¿no? O sea, pero la gente que ingresa al palacio sí tiene que portar obligatoriamente Eso su sí, cubrebocas para hacer algún trámite. Y yo lo ya que sea, tengo ¿no? yo ya tengo mis 2 dosis de la Yo vacuna. también ya estoy tengo vacunado, 55 años, igual mi compadre ya estamos Sí. vacunados. ¿Podemos hacer un corte, Lalo? Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos. Amigos, ya regresamos a esta parte final de esta interesantísima plática con el maestro Juan Manuel Martínez Caltenco. Pues la verdad es que dice que nos estaba diciendo ahorita en la pausa que una descripción como la que hizo del mural, del hombre liberándose de la época textil, no había hecho una descripción así tal cual en una entrevista de esos, pues de los significados, de los símbolos, de todo lo que implica ese mural. Y pues le agradecemos que, pues bueno, sea en exclusiva para A La Gorra, que pues de repente pues nos haya podido hacer esa descripción del mural. Hay una parte también ya aquí en la parte de arriba, en la parte alta, maestro, pues también también muestras el tema del COVID. Una parte pequeña en uno de los arcos, pero pues es algo que no podemos dejar de lado, decíamos, ¿no? Es parte de la historia moderna de nuestro municipio y de todo el mundo. Sí, mira, el mural que se llama Historia Reciente de Atlisco, lo hice en el mes entre febrero y marzo, y después una segunda etapa como entre abril y mayo, y todavía la última semana previa que se inaugurara, se inauguró el 25 de septiembre, todavía le vine a trabajar algunos detalles. Ese mural está compuesto en 4 partes, a las que yo le llamo paneles. El primer panel se llama Recuerdos de la Villa Iluminada, porque es el mural que existía inicialmente. Entonces, en esa pared, en ese panel, que es un espacio como de 4 metros, pinté lo que había pintado antes de que el mural fuera... Por el sismo. Casi era por el sismo, sí, fuera fracturado. Entonces, en la segunda etapa es lo que se llama sismo, solidaridad y reconstrucción. Está representado el sismo. A mí me tocó el sismo aquí, estaba yo por la Cruz Roja, y me tocó ver cómo se caían los pináculos de la parroquia, del campanario.
Entonces, mira, si tú ves, tú le echas una miradita, Sí, al mural. está representada el escombro que cayó de la parroquia con los pináculos, e incluso esas partes que son como canastas de flores, se cayó una. Está pintada también ahí, pero se ve la gente que está, El escudo de armas que estaba... el escudo de armas que reventó literalmente durante el sismo. Entonces eso está representado en el suelo como escombros, pero se ve la gente que está levantando escombros, se ven hombres y mujeres, incluso se ve una cadena humana levantando escombros. Sí, escombros, exacto. Entonces es la parte de la solidaridad y pasa a una escena donde está un artista pintando un mural representando precisamente que parte del renacer de Atlixco después del sismo pues ha tenido mucho que ver con murales. Entonces esa misma parte representa a la escalera ancha. Ya mandamos a... Sí, no. a traer No, el le agradecemos break. al maestro que pues nos hicieron favor ya de traernos un café. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Oiga, que por cierto, a la gente que nos está viendo, maestro Manuel, usted se ha hecho de un equipo y supongo que como en el fútbol, cuando uno ya está en la liga de veteranos. Gracias. Ay, El azúcar. ¿le gusta con azúcar o sin azúcar, maestro? No, sí, con azúcar. Mira, ya que Con azúcar. que nos patrocine la marca. Ándale. ¿Dónde, no? Ahí está. Italian Coffee, patrocínanos. Sí, pues, que patrocine, ya estamos haciendo consumo. Ahora que- Gracias. Sí. Franquicia tlisquense, hay que también decirlo, ¿no? Una franquicia tlisquense. Sí, Este- bueno, volviendo a la narrativa Sí, gracias, maestro. volviendo a la narrativa del mural ese, Muchísimas gracias. en la parte que se llama recuerdo de la Villa Iluminada, si tú ves hay una fecha inscrita arriba que dice 2013, 2013, sí. que es el año en que había pintado yo ese mural. En la parte donde está el sismo, la reconstrucción y la solidaridad, está inscrita en lo que es el cuerpo de Ajá, Quetzalcóatl en de las tomas Quetzalcóatl de 2017. 2017, Sí, sí. que se trasluce, se transparenta, pero también queda un poquito oculto con las Es plumas. parte de del cuerpo de Sí, Quetzalcóatl. y al final de ese panel está inscrita la fecha 2020, 2020, que es sí. cuando pinté la escalera ancha y es cuando tanto las autoridades como yo consideramos que es como que, se puede decir como que la conclusión, ¿no?, de la reconstrucción de Atlixco, ¿no? El renacer de Atlixco con la obra de la escalera ancha, que le dio un impacto diferente a Atlixco, que para que también ya nos fuimos olvidando un poquito de ese problema que nos dejó el sismo. Y llegó el otro. Y llegó el otro problema, sí. Entonces, hay un ave de fuego que es un ave fénix Ajá. representando a la ciudad de Atlixco que renace de sus cenizas. Es una alegoría, Ajá. es una alegoría visual. Pero bueno, en eso consiste la temática. Entonces, cada cosa que te voy narrando tú la ves y las descubres en el mural. El siguiente panel, por decirlo así, es la representación pues, de una de las tradiciones que es la fiesta de muertos. Bueno, no tanto la fiesta de muertos, sino me imagino, maestro, que ahí sí es el ritual del cómo enterrar a los muertos, que es la parte de abajo. Hay unas osamentas, hay unas vasijas. Sí, tiene que ver mucho con eso. La tercera parte, yo le llamé la ciudad milenaria. ¿Por qué? Porque antes creíamos que era una ciudad centenaria que tenía 700, 800 años de existencia, pero en los descubrimientos recientes que hicieron atrás del Cerro de San Miguel, en la colonia de los Solares, hicieron una excavación, que la excavación llegó hasta una profundidad de 6 metros y descubrieron enterramientos prehispánicos que datan de hace 3.000 años, es decir, 2.000 años antes de Cristo. Entonces no es una ciudad centenaria, es una ciudad milenaria. Yo tuve de primera mano, No, 1000 años entonces, ¿no? Antes de no, Cristo. 3.000 años. 3.000 años. Una ciudad que data de hace 3.000 años. Ah, ya. Los primeros asentamientos datan de hace 3.000 años, o sea, 2.000 antes de Cristo. No, 1.000 años antes de Cristo. Es lo que decía. Sí, perdón, sí, estaba errando el dato. Entonces, yo tuve de primera mano a la vista esas osamentas, todavía cuando estaban, porque cargaban como en un bulto todo el montón de tierra, y vi como todavía limpiaban las osamentas. Los Oye, ¿no esqueletos. se guardaban, maestro, No, de repente no. en la bolsa alguien? No se puede, no se puede, mucha vigilancia de linda. Porque Sí, la otra sí vez quería, yo pero no se podía. yo fui a la casa de Gerardo y tenía unas figurillas ahí medio extrañas. Y dije, esas... ¿Qué? ¿Sabes dónde se las robó? Oye, que eso también se puede explotar, ¿no? Incluso se le puede poner ya el mote de Atlixco, ciudad milenaria, ¿no? Sí, claro. Entonces, a mí me pasó el arqueólogo Miguel Medina Jaén, que es el que está a cargo de esos trabajos arqueológicos. Saludos, muchos salidos a relucir su nombre en este podcast. Ya vamos a grabar con él. Sí. Sí, sería muy interesante si grabaran con él. Él tiene muchísimas cosas interesantes que platicar. Bueno, él me pasó de buena mano imágenes y yo las vi, ahora sí, con mis propios ojos. Entonces, eso que está representado son los enterramientos prehispánicos que datan de hace 3.000 años, o sea, los más antiguos. Y todas las vasijas que están en el primer término es una muestra generalizada de
desde la alfarería atlisquense, o sea, oriunda de Atlisco, no con influencia ni de Teotihuacán, ni de la cultura olmeca o maya, no, o sea, alfarería totalmente atlisquense, puramente atlisquense. Y la parte de arriba que tiene, se ve el águila, cuyo cuerpo es el Cerro de San Miguel. Ajá. Sí. Eso representa nuestra identidad, porque en el lienzo de Huacachula hay un pictograma que representa, está el águila con las alas extendidas y su cuerpo es un cerro, y dice Macuilxóchitl Tepetl, o sea, el Cerro de 5 Flores, que es el Cerro de San Miguel. Oh. Entonces, eso está representado, pero yo lo hice como que un poquito más realista, no como está en el códice. Yo lo hice realista, que se ve el águila con sus alas, sus plumas, y el Cerro de San Miguel es el cuerpo del ¿Y águila. la pirámide que está bajo el cerro? Es la pirámide, teóricamente es la pirámide que está de aquel lado, pero aquí la puse como si estuviera frente al Cerro de San Miguel, en realidad está a espaldas. Pero es porque en ese pictograma sí tiene la pirámide, o sea, está el águila, está el cerro y está la pirámide. Entonces, por eso, Ese códice está en Huacachula. sí, El códice sí, está ahí en lienzo de Huacachula. Huacachula, sí. Yo por eso puse la imagen tal como está, nomás que obviamente mi estilo. Entonces, esa parte, ese panel que se llama la ciudad Y milenaria. atrás, pues, el eterno vigía de esta ciudad, Sí, ¿no? sí, De sí, esta sí. región que es el Popocatépetl, Popocatépetl. ¿no? Oiga, maestro, ¿usted sabe si están conectadas las iglesias de este municipio? Como se narra? Bueno, se dice, ¿no? Mira, yo no puedo constatar eso porque, pues, solamente pues yo creo que los párrocos son los que mejor saben. A lo mejor los historiadores o los cronistas, pero... Ya cuando se pasaban de vinos, vámonos, ya se Sí. acabó el vino en esta iglesia, vámonos Vamos a a San, la- vámonos a San Desde Agustín. la parroquia No, las de Ya con su veladora así. Que, por ejemplo, ayer Claudia Rivera Vivanco salió a decir en una entrevista que, pues no, o sea, que por lo menos de lo que se decía que había túneles bajo el Zócalo de Puebla, que no es cierto, ¿no? Ella dice que no es cierto, que nunca hubo ese descubrimiento, pero siempre ha sido como una leyenda urbana en Atlisco, que las iglesias están conectadas mediante túneles, ¿no? No, sí las hay, sí las hay. Incluso hay una investigación seria donde dice que encontraron un pozo con varios cadáveres de fetos, ¿no? Bueno, Sí, de, sí, sí. de- Ah, caray. de nonatos, de nonatos. ¿En serio? Sí, yo la leí en algún folleto por ahí, pero sí hay una investigación seria, Ay, y sí existe ese dato. Ahora, por ejemplo, los que narran en Atlisco leyendas, historias de terror, todo eso, pues esos te saben de cabo a rabo. Saludos al maestro Molina, por ejemplo. Sí, te saben de cabo a rabo todas las historias y leyendas que se cuentan de los templos. Y yo creo que sí es cierto, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues no dejan de ser humanos. Incluso a las religiosas en siglos pasados, a veces ni entraban por su voluntad, a veces las metían a la fuerza. Y pues si te gana el ímpetu carnal, pues imagínate. Ah, caray. No, pues, Eso digo, incluso hasta estos días, ¿no? Pues O sea, sí. no necesariamente desde pues esa sí, época. imagínate. Me imaginé muchas cosas. Imagínese cuántos besos han de haber dado junto a un mural. ¿Quién sabe? Un beso y algo más. Ándale. Maestro, ¿cuál es el mural que tú consideras que ha representado un trabajo más difícil para poderlo elaborar? El de la escalera, el de la historia Sí. del Atlisco. Sí, porque también... Este que está acá atrás de Sí. nosotros. en la Sí, mira, escala. cuando tú te metes a hacer un mural sobre la historia de una ciudad y la abordas desde la época prehispánica, no puedes hacer otra cosa más que imaginarte nada más. Entonces lo que haces es una recreación idílica, por decirlo de alguna manera, una recreación romántica, hasta poética, pero eso no es solo imaginación. Tú no puedes saber si realmente una figura de alfarería estuvo aquí o no. Si aquí se encontró, pues la consideramos como que es Atlisco, pero nadie puede decirnos que sí estuvo acá o que no fue. Entonces, Es como presidente municipal, así. ¿no? Sí. ¿Cuál influencer aquí? El maestro saluda a diestra y siniestra a toda la gente. sí, pues desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí, desafortunadamente me conoce. ¿Cómo te llevas con la fama, Manuel? No, yo no tengo ninguna fama, ¿no? Yo soy el individuo más ordinario que puede haber aquí en Atlisco. Oye, pero de repente, si te sientes como en alguna cantina, te apuesto que alguien te invita a una cerveza. Sí, mira, las muestras de cariño que veo de la gente son diferentes. Incluso ha habido muestras, Esas son muestras de cariño. no, y de reconocimientos son otras. Claro, sí, muy Mira, diferente. te voy a contar una anécdota que me pasó. Primero te cuento las muestras y después te cuento la anécdota. Hace como 4 años, en un desfile de noviembre, que es el desfile deportivo aquí en Atlisco, 2 escuelas, no sé cuáles fueron, a mí me mandaron una foto. Nos desfilaron con una pancarta que traía los personajes ilustres de Atlisco, obviamente enfocados desde el lado del arte. Venía José Luis Rodríguez Alconedo, que fue alfarero y pintor, Francisco Morales Van den Eyden, entre ellos venía Héctor Azar, venía Ricardo Pérez Kid, que ya como contemporáneos, y venía yo en esa pancarta. Entonces
Cuando me mandaron la foto, y mira, ya eres ilustre, maestro. Entonces es una muestra de reconocimiento de la gente, ¿no? Los maestros, nadie les dice pongan a esta persona, ellos con su criterio personal saben a quién poner o deciden a quién poner. Entonces fue muy padre para mí ver que a mí ya me traían en 2 pancartas en desfiles. En un mismo desfile, en 2 pancartas pasé yo entre personajes ilustres de Atlisco. Entonces imagínate, esas son muestras de cariño y de reconocimiento de la ¿Cómo gente. te sientes con eso? No, pues me siento muy honrado. Para mí es un honor. Pero me siento honrado de ser atlisquense, de haber nacido en esta tierra y de poder haber desarrollado una carrera importante aquí en Atlisco. Y lo que te iba a contar la anécdota acerca del reconocimiento, es que cuando llegué a mi vecina, que es una dentista, la doctora Olga Pimentel, me dijo: mira, Juanito, si quieres ser hijo de pródigo de Atlisco, júntate con los Camarillo, porque ellos son los mandamases, son Los buenos. los meros maromeros. Y circunstancialmente, pues sí me junté con ellos porque son los primeros que conocí. Enrique Camarillo fue el primero que conocí de ellos. A don Ira nunca lo conocí, pero a su esposa sí, a la señora Genoveva. Entonces, a don Guillermo Velázquez, a don Guillermo Gutiérrez, Domínguez, don Guillermo Domínguez, No. que creo que fue cuñado de don Eleazar, también lo conocí. O sea, gente muy importante de aquella época. Entonces, eso me dijo y se me quedó bien grabado. Eso me lo dijo como por el año de 1992, 93 más o menos. Y dice: si quieres ser hijo de pródigo de Atlisco, júntate con los Camarillo. Y de ahí empezó esta amistad con De precisamente ahí empecé. con ellos. Dije, a con ver si ellos. dentro de 5 años ya soy hijo pródigo, pues no. Dentro de 5 años todavía no había pintado ni mi primer mural, porque tuve que tocar muchas puertas durante 6 años hasta que se me abrió la primera para pintar un mural. Entonces, mira, pasaron tantas cosas y yo trabajando siempre poniendo lo mejor de mí en cada mural, que en el año 2019 el Ayuntamiento de Atlisco me reconoció, me dio un reconocimiento como ciudadano atlisquense distinguido. Y en el reconocimiento que me dieron dice por sus 20 años de labor como muralista. Oye, y lo que le ha dado a la ciudad. Entonces imagínate, ese es un reconocimiento que te lo da la ciudad, ya no solo un ciudadano o un grupo de ciudadanos o los maestros, sino toda la ciudad, el municipio. Entonces es muy padre porque pues sabes que son contados los atlisquenses que han distinguido como atlisquenses, valga la redundancia, distinguidos. Entonces está muy padre. Llegaste a ser profeta en tu tierra. Sí, y no tuve que El joven, además. apegarme a los Camarillos para ser hijo pródigo de Atlisco. Creo que tuve que atenderme a mi trabajo, apegarme Claro. al esfuerzo personal y gracias al reconocimiento de las autoridades y de la gente. Hace poco estábamos platicando sobre, por ejemplo, hay una frase que dicen, si no estoy mal, Anthony, es un jazzista, perdón, no me acuerdo del nombre exacto. No, tú eres una persona cultísima, No, amigo. seguramente, ¿sabes? ¿Sabes? Del libro vaquero hasta los chistes. Sensacional de trailero, sí. No sé si lo dice de metáfora. Decía que el grupo en la música llena el alma, pero cosas como la cumbia pagan las cuentas, ¿no? Y a lo que voy Sí, con eso es exactamente, que habrá sí. cosas que, no sé, como Van Gogh, que pueda alimentar el alma, y pintar sobre Atlisco, y lo digo en el buen sentido y del contexto, paga las cuentas. Mira, en mi caso sí. Yo la obra comercial que hago, yo le llamo comercial, yo soy paisajista también. Pintar un paisaje, un retrato, un sombrero. Sombreros he pintado muchos. Los empecé a pintar únicamente para mi uso, pero como mis amigos y conocidos de Facebook me piden, pues ya vendí como 40 sombreros. Los doy. También está haciendo unas banquitas, ¿no? Sí, los Las doy. miniaturas estas. Las miniaturas de las bancas las doy en 1,500, los sombreros los doy en 600 pesos. Entonces, Hasta tiene su colita, miren. sí tiene su colita. El Es un tecuán. sí. Sí, entonces, mira, eso es lo que te da de comer, porque yo he visto que incluso colegas que les cuesta trabajo vender su obra. su obra, publican una obra y pues 40, 50 likes, 100 likes, 200 likes, 50 comentarios, felicidades, qué hermoso, pero pues nadie le dice te lo compro. Entonces, Eso no paga las cuentas. entonces yo le digo a mis colegas y a mí mismo, es que el artista en realidad sí vive del aplauso, pero no come del aplauso. O sea, no come Fíjate, del estás aplauso. entrando a un tema interesante, Manuel. Somos medio mensos, ¿verdad? Por no decir pendejos, para vivir de nuestro arte. ¿Cómo podrías tú, con la experiencia que tienes y con los años también acumulando seguramente pues cosas que no han sido las mejores en tu vida, cómo vivir de nuestro arte en un municipio como este? No, pues mira, yo me aferré totalmente. Yo vivo dignamente de la pintura desde hace 30 años y afortunadamente creo que soy de los pocos artistas en Atlisco que solo vivimos de la pintura, porque la mayoría
o son maestros en una escuela, o tienen sus talleres, o trabajan en una academia, o tienen otro oficio, tienen un negocio. O se la pasan quejándose. La pasan quejándose y ofendiendo al municipio porque no les da chamba. Claro. Pero mira, la verdad es que yo creo que sí se puede vivir dignamente del arte. Tienes que echarle muchas ganas, pero también tienes que meterte en la cuestión comercial, porque a veces el artista que se siente artista puro, que no quiere, digamos, demeritar su trabajo, su arte, o si no quiere enviciarse en el hecho de hacer pintura comercial, pues yo creo que están mal, porque pues, en realidad todo lo hacemos por vender, ¿no? O sea, el músico clásico estudia para obtener un buen sueldo digno. Pero tú que, Para perdón, vivir de la música. ¿Tú qué pintas? El rockero toca aspira algún día a vivir de la música totalmente, ¿no? Yo creo que sí se puede. Yo he podido, afortunadamente, gracias al trabajo que realizo y a las ganas que le he hecho, he podido vivir dignamente de la pintura. Pero sí es una realidad, es muy difícil. Tienes que primero meterte en la idea de que quieres vivir de eso y de que vas a vivir de eso, porque si no, pues no la vas a hacer nunca. Vas a andar pajareando por otro lado si no vas a lograr vivir del arte. A lo que voy también es a que, por ejemplo, este sombrero seguramente es un bingo, ¿no? Porque pues a ti se te ocurrió. Se le puede haber ocurrido a cualquiera. Sí. Y te apuesto que hay alguien que ya lo había pensado. Sí, Pero claro. realmente tú tienes la credibilidad, o sea, te respaldan 30 años de trayectoria, ¿no? Sí, pero aparte hay otras cosas como las banquitas que hice en miniatura del Zócalo de Atlisco. ¿Cuánto te gusta que tengan ahí? ¿60 años? ¿60? A lo mejor más de 60 Yo creo que años. más, ¿eh? Y ni artistas, ni carpinteros, ni artesanos, ni a nadie se le había ocurrido hacer la miniatura. Se me ocurrió a mí. Oye, esas obras mini obras que tienen las bancas, ¿de quién son? Siempre lo hemos, Pues ¿quién son, pintó? son como yo digo que anónimas. Aparte las hacen las empresas que hacen mosaicos, entonces las hacen a granel. O sea, te O sea, hacen un una empresa paisaje. china las hizo. No, yo creo que son poblanas, porque creo que es Talavera, el azulejo creo que es de Talavera. y la Porque figura sí son también. paisajes atlisquenses. Algunos sí, pero había por ahí uno de una playa, no sé si te acuerdas que una de las bancas tenía una Ay, cara, que palmera. nos digan dónde, en Ashokopan. Ándale, la playa de Xocopan. Ahora la playa de Hawái, de aquí de Cabrera. Ahora también Atlixco ha agarrado como un tema fuerte en cuanto a la regionalización de la cultura y su exposición hacia los turistas, que nos permiten vislumbrar que sí han cambiado muchas cosas, ¿no? Gracias a personajes como tú, como muchos más, y que es un momento bueno, ¿no? Para pues hacer comida, pintura, obras de teatro, música. ¿Qué nos recomiendas también así como? Mira, te termino de contar. Las banquitas se me ocurrió un día, no fue un chispazo divino, no fue que el cielo se abriera un torrente de luz y me iluminara con coro de ángeles, no Sí, fue ¿no? así, sino que la señora que me hace los bastidores, porque es un taller de carpintería que está aquí en el rastro, el maestro Alejandro, su hijo Ángel, la señora Laura. Don Alejandro, por cierto, le dedico unos instantes para hablar un poquito de su memoria. Acaba de fallecer de COVID la semana pasada. Un gran amigo, un gran maestro, muy serio, muy formal y excelente maestro carpintero. En su taller me hacía las banquitas y un día su esposa, la señora Laura, me dice: oye, Juan, me encargaron unas banquitas que son para recuerditos de... Le mandan a hacer recuerdos de cruces, de madera, muchas cosas para bautizo, para 15 años, para 3 años. Entonces fueron unas banquitas que eran como gariboleaditas, una banca X, ¿no? Y me dice: ¿por qué no me sobraron 2 banquitas? Lléveselas, don Juan, ahí se las regalo. Pínteles unas florecitas y las vende. Y yo dije: sí, señora Laura, muchas gracias. Y cuando le agarré la banquita dije: bueno, ¿por qué de hacer una banquita X? ¿Por qué no mejor hago la reproducción de la banca de Atlisco? Manos a la obra, que agarro mis tablas, que le meto cegueta, que saco mis plantillas e hice la primera. Y primero hice 2 y gustaron muchísimo. Entonces, pues yo dije, pues obviamente debo de buscar la forma de venderlas. Pero fui a registrarla a Indautor, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y como ahí le llaman primigenia a una obra que haces nueva, que no existía, entonces buscan en su banco de datos y encontraron que las banquitas que yo había elaborado eran una obra primigenia porque no existía antes y me dieron el registro. Entonces las tengo registradas ante el derecho de autor. Entonces, pues mira, afortunadamente y gracias a esa torrente de luz que se abrió aquel día y ese coro de ángeles, es que se me ocurrió hacerlas y me ha ido muy bien. Yo creo que ya vendí como 200 banquitas. No, sí, yo creo que cerca de 200. ¿200 banquitas? Sí, pero en 3 años, en un lapso de 3 años. Es igual que muchas personas que han estado acá en nuestros micrófonos, picar piedra, ¿no, maestro? Sí. Picar piedra, estar duro, o sea, no dejar
de la idea, ¿no? No dejar No, de perseguir el si viera el las sueño. cosas que me decían, el licenciado Ordóñez me iba a apoyar para hacer el mural, pero él ya se iba de salida. Ajá. Y también el licenciado Enrique Camarillo, pero no confiaban en mí al principio porque decían, es que no te conocemos, no sabemos quién eres. Consolano de plano, él no me lo dijo a mí, pero le dijo a uno de sus regidores que sería como pegar los billetes en la pared, que sería como pegar el dinero en la No, pared. pues que- eso es lo que hacían ellos. sí. Entonces dice, no tenemos como para andar pegando los billetes en la pared, o sea, cosas así. Y para tener combis de patrulla Sí. todas feas. Entonces, pero yo no me cansaba porque traía mi boceto, hasta era chistoso, traía mi boceto en un tubo de cartón, en hojas de papel bond, y la traía bajo el brazo, y así anduve en el palacio, entré como 50 veces tratando de ver a presidentes o a regidores o a directores para que me apoyaran. Y, No se podía. no, 6 años, pero no me cansé 6 años, yo dije, tiene que haber alguno que sí me eche la mano. Y cuando empecé con el proyecto cuando hice mi boceto tenía 26 años, cuando pinté el primer mural ya tenía 32. O sea, pasaron 6 años para poder pintar mi primer mural. Y hay gente que a los 6 meses ya dice, no, ya no sirvió este proyecto, vámonos Ándale. ya. Nosotros a los Como 50 podcast, capítulos ya nos ya queremos nos- rajar. No, pues mira con lo de respecto que dices de picar piedra, por ejemplo, los artistas de ahora ya no batallan tanto, ya haces una jornada de murales y ya la gente ya los conoce. No, pues ahora ya subes tu obra Sí. a Facebook y tiene hartos likes. Haces un mural, tu primer mural lo subes al Facebook y pues ya un montón de likes. Y buena obra, ¿no? Porque también ahora ya ves en internet obra de todo el mundo. En mi época no, en mi época veías lo que veías en vivo, los murales de Diego Rivera, de Bellas Artes. Te maravillabas ir a los lugares, ¿no? Sí, Apreciar claro. las obras. Lo que veías en los libros de Europa, los murales de renacentistas, que fue cuando el mural llegó a su época culminante con los frescos y todo eso. Entonces, pues te vas enriqueciendo poco a poco. Entonces, yo decidí hacer una obra mural aquí en Atlisco. Cuando llegué no había muralistas. Estaban los Rojas, los Lezama, que bueno, ellos sí ya eran muralistas, ya eran artistas cuando yo llegué. Yo no los conocía. Pero ellos creo que en esa época estaban en Nueva York y también pintaron murales en Nueva York. Pero en Atlisco no había quien hiciera un mural así. Y lo más que había pues era la publicidad que se hacía en las tiendas o en los negocios. Entonces yo aquí en Atlisco pues sí fue el primero que empecé con esa tendencia de los murales. Y ahora pues ya Atlisco es una ciudad de muralistas. Yo que conozco como 20 colegas que hacen murales actualmente. Claro, en diferentes niveles y diferentes obras que han hecho de impacto. Pero tuvo que haber alguien que fuera el que abriera la brecha, ¿no? Sí, Para- sí, a mí me para costó los mucho. que vienen detrás, Sí, ¿no? pero ahorita que ya se abrió la brecha, pues ahorita ya cualquiera se puede meter en esa brecha. Y no lo digo de manera despectiva, lo digo, pues cualquiera tiene ya la oportunidad de meterse en esta corriente que es el muralismo aquí en Atlisco. Porque sí es como una corriente. Hace rato mencionabas que en Atlisco vivimos una época realmente en la que sí ha detonado mucho en la cuestión turística y también artística y cultural. En la música no sé, no podía hablar mucho porque desconozco, o sea, conozco muchos músicos, a ti, bueno, muchísimos, ¿no? No puedo decir nombres porque voy a emitir algunos, pero entonces yo no sé su labor como músicos, si trasciende o si solo se queda en que tocan los fines de semana en algún antro, que graban discos, pero yo creo que sí es importante ir haciendo obras que dejen huella y que sean trascendentales, o al menos por lo menos que sean importantes para el disco. Así es. Maestro, pues la verdad es que miren, nos podemos pasar aquí muchísimo tiempo hablando de otros aspectos inclusive de la cultura, no solamente el muralismo, pero pues obviamente es el tema que nos trajo aquí porque ese es la corriente que tú manejas muy bien. Un último mensaje que le quieras dar a la gente que nos está viendo en este episodio no solamente sobre los murales o sobre tu obra, sino sobre eso que manejábamos al principio del episodio, que es la identidad. Una persona que nació en Atlisco, pero por circunstancias de la vida se fue lejos de Atlisco, volvió a regresar a Atlisco, nos dice, yo entiendo la identidad, y muchos de los que hemos estado toda nuestra vida en esta ciudad, de repente nos cuesta mucho trabajo encontrar esa identidad como atlisquenses. Pues yo creo que porque no nos metemos en ese tema, ¿no? De encontrar esa identidad. Porque sí la percibimos, aunque no la sea consciente, y la transmitimos. Te digo, somos como atlisquenses, tenemos una fisonomía, un perfil propio, unos rasgos propios dentro de los ayuntamientos de Puebla, también dentro de la República Mexicana como país. Somos atlisquenses, probablemente somos mexicanos, pero tenemos nuestra propia fisonomía atlisquense, regional. Mira, el Palacio Municipal de Atlisco, afortunadamente, creo que de entre los 217 municipios que hay en Puebla, es uno de los más bonitos, estéticamente hablando, tanto por su arquitectura como por los murales. Que quizás está mal que lo diga yo, ¿no? A lo mejor me voy a ver así como que muy ególatra, pero
Pero sí, o sea, los murales han embellecido mucho el Palacio Municipal. Entonces, el último, el mensaje que yo quisiera dar a todo quien nos vea, tu auditorio, es que pues una vida humana te da para muchas cosas. Si vives pocos años o muchos años, si tú tienes el ímpetu de crear o de hacer cosas diferentes, en la disciplina que tú manejes, que tú vivas, sea una ciencia, sea un arte, sea una carrera de leyes, lo que sea, yo creo que la vida humana nos da para hacer lo que queremos y para encontrarnos a nosotros mismos en esa búsqueda, ya no tanto de identidad, sino de nosotros mismos. También nos da una vida humana como para hacer obras o cosas que, si tú dices, si volvieran a hacer, a lo mejor no las haría, pero pues ya las hicimos. Entonces, lo que yo comparto con la gente, que son mis murales y las narrativas, las escaleras que están aquí afuera pintadas de Atlisco Pueblo Mágico, también yo las pinté, Sí. la escalera ancha, pues el mensaje es que disfrutemos nuestra cultura, nuestras manifestaciones artísticas, no solo las mías, de todos los artistas, pero sobre todo que las cuidemos y que mantengamos limpia nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es un pueblo mágico que es muy visitada, y si queremos mostrar nuestra casa bonita, pues yo creo que hay que empezar por tenerla limpia. Oye, maestro, antes de partir de este episodio, Sí. ¿cómo se llaman los artistas locales? Bueno, ¿cómo se llevan? Pues, ¿cómo se llaman ustedes? Mira, el gremio de los artistas en Atlisco no es un gremio como tal porque no estamos asociados. En el Renacimiento, si tú eras un albañil, que ahorita pues un albañil es un trabajador de obra, en aquel entonces un albañil era un constructor total, ¿no? Hacían catedrales góticas en la Edad Media. En el Renacimiento pues, fabricaban castillos, palacios, catedrales, capillas, de todo también. Eran gremios. Los escritores, los alquimistas, había sus diferentes gremios. En Atlisco podemos decir gremios de los artistas, que no es como tal un gremio porque no estamos asociados. En la época del Renacimiento sí tenían que estar asociados al gremio para poder trabajar. Incluso en la Tenochtitlan, el gremio de los Pochtecas tenían que estar adscritos al gobierno del Gran Tlatoani. Si no, no podían trabajar. Y si tú quieres ser un mercader viajero, Ajá. tendrías que pertenecer a ese gremio forzosamente, pagar una cuota. Al sindicato, O digamos. sea, Sí, el sindicalismo es más antiguo de lo que pensábamos. Sí, mucho más, sí. Sí, los Pochtecas eran una clase muy privilegiada y acomodada a la Gran Tenochtitlan, que eran los mercaderes. Pertenecían a un gremio, los escultores pertenecían a otro gremio, los pintores igual. Entonces al disco, pues, si hay un gremio de artistas, por llamarlo de alguna manera. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Siento que le está dando vuelta, maestro. Sí. No, yo creo que hay dos bandos en Atlisco. Hay dos equipos, Dos bandos. los rojos y los azules, ¿no? No, hay tres, los de Colorado, los de verde y los de dulce. Los de dulce no digo quiénes son, los de Colorado tampoco te digo quiénes son, y los de mole tampoco. Dijera el presidente y los conservadores. Pero entonces falta comunidad en la propia comunidad artística. Mira, lo que pasa es que pues yo creo que los egos, y por qué no Ajá. decirlo también, las envidias, yo creo que están al orden del día, ¿no? Y pues creo que para que nosotros podamos, yo como artista, reconocer la obra de mis colegas, primero tengo que despojarme de todos mis traumas, mis prejuicios y mis complejos. Si no lo hago, nunca voy a reconocer la labor de los demás. No sé si en los músicos también pase lo mismo. No, yo creo que es peor. ¿Has escuchado comentarios así negativos de tu obra? O sea, como de ardor, así como de hacerla menos. De colegas, no. O en redes sociales. Son muy cuidadosos. No, en redes sociales tampoco. Mira, a lo más que llega es que me han pues, llegado a decir es que soy, pues no sé, Eres un muralista del PAN. algo así. O sea, como que soy el pintor oficial Es del que PAN. eres un blanco fácil. Sí, Un blanco fácil. Sí, como que soy el pintor oficial del PAN, del ayuntamiento, pero no, ni eso. Si No, vieras que- si tú vas a la casa del expresidente lleno de obras. ¿No? Es su casa, es una pared ahí en su Bueno, patio. bueno lleno. del expresidente Escobedo sí, pero bueno, a mí me los pagó con cheques de su cuenta personal, o sea, de su nombre. Ricardo Camacho me compró cuadros también me los pagó. De hecho, yo iba, él tenía todavía tenía creo que sus oficinas de turismo, de viajes. Él me pagaba también con dinero suyo. Hubo por ahí alguien que sí me pagó con dinero del ayuntamiento, pero pues el recibo decía pomposamente
para el acervo cultural y artístico de Atlisco, y tesorería, y sello, y firma. En el patio de su casa. El patio en el estudio de mi casa. De hecho, lo apuntamos en este papel, no lo puede decir, pero acá lo tenemos para que lo vea la gente. Oye, es algo que lo platicamos al principio de la plática, maestro, pues es algo que no puedes dejar de lado. Al final, siendo una persona que tu obra puede ser plasmada en edificios públicos, pues quieras o no, tienes que estar, no de la mano, pero sí en contacto con las autoridades en turno, ¿no? Sí, mira, con las autoridades que están por entrar, también tengo un buen trato, muy buen trato. Valerie, que va a quedar como en este momento regidora electa de turismo, dentro de una semana va a ser regidora en funciones. No, cuando salga este programa ya van a estar en funciones. Sí, Bueno, ya van a estar en sí, porque ya se llevaron las sillas. Sí, ya ahorita lo que estábamos grabando lo estaban Eran bajando. como una Luis XV, ¿no? Exactamente, sí, no, sí, son como Luis XV, Sí, son los que estaban aquí ¿En la casa cabina, de sí. quién van a quedar esas ¿Quién sillas? sabe? Nosotros las vimos. Nomás porque no pudimos voltear las cámaras. Comedor Luis XIV, sillas Luis XV, cortinas Napoleón. Ahora nos metamos en problemas. Así que este podcast nada más es para reaccionario para y divertirse, contestatario, ¿no? para divertirse. Entonces, cortinas estilo Napoleón, Oh, sí. comedor Y Luis sacaron XIV. dos jaguarundis que tenían ahí guardados. Disecados ahí, ¿no? Digo, van a acabar en el patio de alguien. Maestro, pues ha sido de verdad un gusto esta tarde compartir esta plática contigo. Nosotros en nuestro podcast, ya para la parte final con cada uno de los invitados, pues lo que hacemos es una dinámica, son unas preguntas, ya no tiene nada que ver con política, no te preocupes, no pienses a decir, uy, ¿qué me van a preguntar? Son preguntas 4 en este caso, porque tú eres atlisquense. Mi queridísimo Lalo Castillo, que está degustando su café italiano. Sí, que nos patrocinen los Está cafés. viendo la marca. Maestro, yo sé que te gusta mucho la música. La primera vez que yo tuve chance de platicar directamente con el maestro Caltenco, estábamos en un lavado de coches Sí. hace como 10 años. Sí, como por Más o- 2013. Le calculo más. La fecha del Ajá. mural Sí, fue de en esas Iluminada. épocas, en esas épocas. Y lo encontré, estaba en un lavado de coches, platicamos. Y lo primero que hizo me dijo, ¿puedo tocar la guitarra? Quiero salir tocando la guitarra. No, entonces, la primera pregunta de estas es, ¿cuál es tu canción, tu disco, tu artista favorito musicalmente hablando? Bueno, la canción de Mexicano de Coincidir me ha tenido muchas noviecitas. He podido enamorar muchas noviecitas con esa. La canción de Imagínate de Silvio Rodríguez es otra de las que me ha traído Sí, sí, mucho. sí. Son canciones que les tengo mucho cariño y las toco desde que tenía como 16 años. El necio, ¿verdad? Sí, exactamente. No he evolucionado nada, Lo que tuviste que toqué hace 13 años es lo que tocaba cuando tenía 15 y es lo que toco actualmente. Y lo que me gusta actualmente. Sí, Entonces, eres trovero. sí, soy más de la trova. Siguiente pregunta, Gerardo. Es tu película favorita, maestro. Mm, Documental o lo que sea, ¿no? O sea, sí, no no, sí tengo una película favorita. Son dos, de hecho. Una es la de La Misión con Robert De Niro y Oh, Jeremy Irons. Una y película Gerard muy buena. Depardieu. Sí, Muy buena. Que el anuncio decía un hombre de bien y un hombre de guerra. Un hombre de paz y un hombre de guerra. O sea, sus destinos se unen de manera inextricable y de ahí se desarrolla toda la Habla historia. de la conquista, pero más de Sudamérica, ¿no? Sí, mira, de lo que habla más es de los problemas administrativos, digamos. Sí. Entre Portugal, la Iglesia y España, de recorrer los límites. Sí. Entonces, al recorrer los límites, las misiones que La eran... conquista que de eran- Brasil, ¿no? Sí, las misiones que eran de la orden de la compañía de Jesús, jesuíticas, así les llamaban en Sudamérica. Entonces son víctimas porque las recorren, incluso en la película las exterminan, las arrasan con las misiones jesuíticas. Entonces, eso ocurre en la frontera en las partes altas de la selva de Paraguay, pero la película fue filmada en lo que se conoce como 3 fronteras, porque está la frontera de Brasil, de Argentina y de Paraguay. Ahí convergen en las cascadas de Iguazú. Entonces ahí es donde está filmada la película. Okay. Es una de mis favoritas. Y la otra es la de Amadeus. No se diga, esa película me conmueve, me llega al alma, la música, la historia. Oye, que esas películas, maestro, digo, ahorita que tenemos acceso a muchas plataformas digitales de contenido, son difíciles de conseguir, no están en las plataformas.
O están, pero tienen un costo, ¿no? Están en las plataformas, pero las viejitas, y no están con calidad. Por ejemplo, no están en Netflix. En Sí, Netflix no está ni La Misión, ni Amadeus está tampoco. Está en YouTube, pero en YouTube sale borrosita, de repente se mezcla el sonido, se vicia, o sea, no está con calidad. Amadeus es una película incluso de culto. Sí, es una Sí, película de culto, sí. Y de mi época, pues, tengo 55 años, yo la vi cuando se estrenó en el cine Diana en México, que eran entre el fin de semana eran cines comerciales, entre semana eran cine arte, eran salas de cine arte. Mira qué bonito. Sí. De repente te consideras como en el caso de Amadeus, un genio incomprendido. No soy un genio. No, ¿No? Soy el individuo más ordinario de Atlisco, lo repito. Y tu Libro, obra, gráfica, en letras. Son dos también. Uno de ellos es el de Azteca, de Gary Jennings. ya salió 2 veces. Ese ya no los. Ajá. Sí, ya salió 2 veces a relucir aquí esa recomendación. Sí, es buenísimo, aunque muchos lo critican porque dicen que no es histórico. Efectivamente, pues es una novela histórica. Tiene matices, tiene notas de ficción, tiene datos históricos, pero sí está muy apegado a la historia. O sea, a la línea histórica está muy apegado. No es una historia como tal, como para estudiarse como historia, como libro de historia, pero sí es una novela muy padre. El otro que podría decir, pues es un clásico, es La Biblia. No, toda la obra de Shakespeare. Toda la obra de Shakespeare, es sí. complicado. Macbeth, El sueño de una noche de verano, que es donde aparece Titanio Verón, las imágenes sí. de las hadas. Que es Boris Helkin. que es donde aparecen la imagen de las hadas, con el rey Es de muy las, buena. el rey de las hadas, que Oberón. Woody Allen tiene una metáfora de esa obra. La reina de las hadas, que es Titania. Entonces, es la obra de Shakespeare en general. Sí. Macbeth, Romeo y Julieta. O sea, Mira. ajá. ¿Y lugar favorito de la ciudad? ¿De Atlisco? Sí. Las escaleras anchas. Gol. Visiten las escaleras anchas. Pues muchachos, ya nos vamos. Maestro Caltenco, a ver si mensaje libre, algo que nos quieras compartir a la gente que vamos a ver y disfrutar este episodio con el pintor de Atlixco, Puebla, por antonomasia. No escuché tu... ¿Algún mensaje libre que nos quieras pues compartir? eso, que bueno, yo me dirijo a los atlisquenses, principalmente porque somos los que vivimos acá y los que forjamos el rostro de la ciudad. Pues lo que comentaba, que hay que cuidarla, hay que mantenerla limpia para dar una buena imagen a los turistas, porque si queremos esta tierra, por algo estamos acá. Yo por algo regresé a Atlisco por amor a mi tierra, aquí está enterrado mi ombligo. Ajá. Entonces, pues yo creo que si amamos la ciudad tenemos que demostrárselo, así como amas a tu novia o tu esposa, que la consientes y siempre la tratas de mantener bonita, pues igual con nuestra ciudad, o la amante. O la amante hay que mantenerla bonita, sí. Maestro, hay un equipo de gente que trabaja contigo, que colabora con tus obras. Saludos a ellos. ¿Quiénes son también los caltencos que están alrededor? Son muchos. Mira, conmigo ha trabajado mi hermano Miguel. Ha trabajado en muchos murales, incluso en 2 compartimos créditos, de aquí desde el Palacio Municipal. He tenido como colaboradores, incluso alumnas que han sido mías hace muchos años. Mis sobrinos Yair y Oscar Camacho Martínez son de mis colaboradores de toda la vida. Mis hijos, Juan Manuel y Gabriel, son de mis colaboradores también de siempre. Y mi pareja sentimental, mi novia Nati también, Natalia Martínez. Ya ven, pareja sentimental. Sí. Es que yo le he dicho varias veces así a las novias y como que les resalta el título de pareja sentimental, como que... Ajá. Pues no sé por qué. Les causa ruido. Está bien, ¿no? ¿O qué podemos decir? Pues Soy esclavo sentimental. Su quien vive, dice. Sí. Soy llamas que chutas. Pues qué buen capítulo, Jera. Estamos aquí gracias a la gente que nos dio chance de estar Sí, aquí. nuevamente a las personas salientes de la Dirección de Turismo que nos apoyaron precisamente para hacer realidad la grabación de este capítulo, con el permiso, el mobiliario también que nos facilitaron. Ya un poco cansadito, por eso le pusimos la tele esta. Muchísimas gracias y gracias nuevamente, maestro, por tu tiempo y por la atención a la invitación, ¿no? No, al contrario, Gerardo. Muchas gracias, un gusto. Un gusto. Oiga, yo tenía una pregunta. Un gusto. Después de las escalerotas y de estos murales y de tanta obra que pareciera que ya
Se logró. ¿Cuál es tu gran ambición en cuestión artística? Todavía hay más. Yo ahorita voy por algo más alto. No podemos decir nada. No podemos decir nada, pero ahorita voy a buscar volar más alto. Bueno, si quieren alguna pintura se hace también así como a gusto personal, ¿no? Sí, vamos a poner, como siempre lo hacemos en los videos, contactos de nuestros invitados para que chequen sus redes sociales, y si alguien está interesado en tener en el patio de su casa, como los funcionarios, un mural, pues claro que contacten al maestro. Como el último jaguar, así lo puede tener. O las sillas Luis XV que bajaron de aquí. Sacaron 4, ¿qué onda? Díganos. Oigan, y también, ¿qué regalazo es para alguien cuando quieres mucho a alguien y eres de Atlixco? Regalarle alguna obra de Caltenco es como el mejor detalle que podría haber, ¿no? Mira, quien regala arte, sea cual sea el arte, distingue a esa persona y también distingue a quien recibe el regalo. Entonces, distingámonos con un regalo. Y pues, la manera de contactarme, pues únicamente por Facebook. Ya, búsquenlo. Si por Facebook me buscan y se ve que la cosa es seria, ya por medio del teléfono, pero primero por Facebook, solo por Facebook. Ahí nos estamos despidiendo. Este es al sombrero. ¡Aracho, compadre! Ahorita voy a ver cuánto cuesta porque no creo que me alcance con lo que traigo en mi cartera. Bueno, señores, episodio número 42 de A la Gorra se acaba de cumplir con la presencia del maestro Juan Manuel Martínez Caltenco, muralista atlisquense. Así es que muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el próximo. Ahí está. Corte.